¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Señora está? o señorita? Señorita. Señorita. Sí, señorita. por ahora señorita. Muy bien, pero puede ser señorita y estar acompañada también. Sí, no me molesta igual que me digan señora, así que está todo bien, no pero pasa por ejemplo, nada. ¿te casarías? ¿Sos de la que sueña con casarse? No, a esta altura de mi vida ya no. ¿Pero qué altura? Sí, es una altura muy pequeña. A esta altura, 1,66 m, no. Si crezco un poquito más podría serlo. Bueno, pero no soñaste siempre con el vestido blanco y todo eso. Tuve en algún momento, pero después de 3 intentos, bien. Y digo, listo, ya está. Igual bastante chance le diste a los intentos. La verdad que sí. Hubiera probado uno y ya con el primero me quedaría ahí. Fueron 3 administraciones distintas y bueno. Bueno, bien. Bueno, bien. Con los tres un terreno, un depto de cada una administración, bueno, es negocio. Es negocio. Señor Lobo, ¿cómo le va? Señor Lucas, ¿cómo anda usted? Ahí atento. Ya lo tengo, no es bueno. Bueno, atención. Información de último momento. Esto está sucediendo en este momento, al instante, y te lo cuenta el Lobo. El número menos pensado. 3,4 fue la inflación del mes de marzo en la Argentina, un número estacional. Sí, es cierto que marzo es estacional, pero claro, ¿cómo no acordarnos de el mismo 3,7 del año pasado? Claro. Es cierto que después bajó a 2,8 y después se desplomó a 1,5. ¿Estamos viendo un comportamiento similar? Bueno, es un año donde no hay ruido electoral, por ende no podría distorsionarse y solamente podría ir a la baja. La realidad es que vamos 10 meses y después vamos a ampliar este tema, vamos a ampliar esta que información. sigue ampliándose. Recordarle a la gente información de último momento. Se acaba de conocer el índice de inflación muy esperado, que es de 3,4%, el más alto desde ese 3,7 de marzo del año pasado. Perfecto, comparando con marzo del año pasado, este también corresponde por supuesto a marzo, el mes que acaba de terminar, y digamos lo que es, después lo ampliamos, pero es estacional. ¿Por qué? Porque el mes de marzo generalmente es un mes donde hay vuelta al cole, hay más gastos. El mes de abril es un mes menos inflacionario por lo general, y una frase que dejó el ministro Caputo, que es: a partir de ahora empieza la desinflación. Ustedes, el proceso de desinflación, ustedes vayan pensando, sacarán sus conclusiones y después con el Lobo lo vamos a ir ampliando también. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va, Lucas? Bien. Muy bien. Qué poquitos somos Hoy, ¿no? Igual, bueno, hay días que, viste, es dinámico, los paneles son dinámicos ahora. Sí. ¿Viste? Bueno, ¿preparada para todos los temas que tenemos hoy? Lista, siempre lista. ¿Qué es lo que más, por qué temas te consulta más la gente? O sea, tus consultas privadas, ¿cuáles son los temas que hoy los aqueja más a la gente? Mira, ansiedad, cuestiones vinculares, dependencia emocional, infidelidades. Mucho desde lo vincular, ¿no? Nos apoyamos mucho hoy en día en nuestras parejas y claro, se siente, se nota. Se siente. Sí. Bueno, es básicamente la enfermedad de este siglo, que es la ansiedad, y que lleva aparejados y se abren 400 millones de ventanas. Vamos a hacer una pequeña venta, porque como le decía Tommy en el pase, hoy es un programa periodístico de alto impacto. Hoy comenzó 10:28 de la mañana la primera audiencia del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Debía empezar a las 10, comenzó un poquito más tarde. Estuve viendo la transmisión en vivo. Le digo a la gente que la pudo ver por YouTube, que es la única transmisión que se iba a poder ver, igual que la del año pasado, la del juicio fallido. Recuerdan a esa jueza ambiciosa, Julieta McIntosh, que quiso hacerse la diva generando un documental que terminó después en la anulación del juicio. Bueno, este año arrancó el fiscal Ferrari, igual que el año pasado, con un alegato diferente. Después vamos a estar hablando de eso también. Por supuesto, hoy hubo una audiencia, todo junto cae, una audiencia hacia la progenitora y pareja de Ángel, el niño de 4 años fallecido, y con la comprobación de que recibió 20 golpes como mínimo. Bueno, ¿qué dijeron? Somos inocentes, tanto uno como el otro, tanto la pareja de la progenitora como ella, dijeron que son inocentes. Imagínense ustedes lo que podemos llegar a pensar. Vamos a estar hablando de inflación y también vamos a estar relajando un poquitito con otros temas. Pero si quieren, arrancamos ya con la jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Esta mañana hablé con Claudia Villafañe, también hablé con Verónica Ojeda,
Claudio Villafañe no asistió a la audiencia, sí asistieron Dalma, Yanina por un lado, Hanna por el otro, Verónica Ojeda representando a Dieguito Fernando por el otro, y por supuesto Diego Sinagra, Diego Maradona Sinagra o Diego Junior como lo conocemos, desde Italia, no va a presenciar el juicio. Bueno, empieza todo de nuevo. ¿Qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve? Lo que sirve son absolutamente todas las pruebas que en la etapa de instrucción el juez y la fiscalía pudieron recolectar. Eso incluye WhatsApp, fotografías, audios. Hay 100.000 mensajes intercambiados entre todo el equipo médico, sobre todo Kosachov y Luque, que son los que están más complicados. 100.000. Todo eso sirve, se va a volver a usar. ¿Qué es lo que nos sirven? Las declaraciones, los testimonios de cada una de las personas que van a tener que volver a pasar por ese calvario, sobre todo para los hijos, que es revivir el hecho nuevamente. Así que abro el debate con los chicos y le pregunto primero a la licenciada, ¿qué significa para un hijo volver a sentarse en un estrado, volver a contarlo por segunda vez, ¿no? Habiendo pasado ya un tiempo y estando en duelo todavía? Sí. Volvemos siempre al punto donde la justicia, ¿no? Que se haga justicia es una curita al alma, ¿no? Después de tal pérdida. Entonces digo, volver nuevamente a pasar, revictimizarse, recordar, volver a esos hechos traumáticos, volver a sentirse nuevamente, vivenciarlos, encontrarse cara a cara con los culpables, con los que vos considerás que son los asesinos de tu padre. Realmente espero que estén acompañadas, ¿no? En este proceso. Por suerte, digo, en este tipo de casos hay una sociedad que acompaña, ¿no? Hay muchos casos que se viven de manera con soledad. Claro, más en el anonimato. Totalmente. Sí. Bueno, en este caso, una sociedad entera que bueno, más allá de que Maradona divide aguas, odio y amor, pero en este caso, cuando vimos las condiciones en las que vivía Diego Armando Maradona en los últimos meses de su vida, bañándose con una manguera en un baño químico, con olor a pis, como lo describieron sus hijas y Verónica Ojeda, en toda la casa, es realmente tremendo. Evito, ¿pudiste ver algo sé que laburás todo el día, pero pudiste ver algo del juicio? Pude ver algo del juicio y hay una cosa que es cierto que las pruebas sirven, pero los testimonios no. Y digo, ¿cuánto va a afectar aquellos testimonios que empiecen a cambiar? Porque claro, alguien que cree que la estrategia no fue la correcta por todo lo que la opinión pública habló de ese primer juicio. Recordemos que el primer juicio inició con una foto terrible. Tremendo. De Diego Armando Maradona en el estado que estaba. A partir de eso fue todo shock. Me parece que vamos a tener algo un poco más tranquilo, pero va a haber mucha indignación y hay que ver cómo la van a poder soportar si alguien te cambia el testimonio diciendo: primero hice una cosa y ahora hay otra, porque no hay falso testimonio. Si no sirve el testimonio, yo ahora puedo decir otra cosa totalmente distinta. Es más, uno puede volver a relatar el mismo hecho y omitir algo, olvidarse. Es normal, por supuesto, que los jueces, que son en este caso 3 magistrados hombres, y la fiscalía, el doctor Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, que son los mismos, van a tener en cuenta que uno puede tener un olvido. Lo que no podés decir es: fui, lo encontré sentado tomando mate, y después decir fui, lo encontré muerto. Eso ya es totalmente diferente. Claro, sí. Queda claro, ¿no? Sobre todo hoy con el inicio de este juicio, que se va a apuntar a las responsabilidades de cada uno, claramente. Y a lo que se va a llevar este juicio es la causa de muerte de Diego Armando Maradona fue un crimen, fue un asesinato. Eso es lo que quieren, por lo menos desde la Fiscalía, porque cuando escuchamos que comenzaron y abrieron audiencia hoy a la mañana, la carátula queda totalmente clara. ¿Qué es lo que se busca con este juicio? Que se esclarezca la muerte de Diego Armando Maradona. Y hay 7 trabajadores de la salud que están imputados. Si quieren, les parece bien, los repasamos a todos, por si algunos memoriosos o que les falta un poquito la memoria. Recordamos quiénes fueron los responsables del desenlace de la muerte de Diego Armando Maradona. Leopoldo Luque, ya es uno de los más involucrados con este caso. Agustina Kosachov, Carlos Díaz, Ricardo Almirón, Mariano Perroni, Nancy Forlini y Pedro Di Spagna. Sí, y te sumo a alguien más, que es Gisela Madrid, que es la enfermera única de los 8 imputados que va a tener un juicio por jurados. ¿Qué quiere decir esto? Exacto. Que la va a juzgar un jurado popular, el pueblo, y es la que menos implicancia tiene. De hecho,
es la que por ahí, si se quiere, más quiso ayudar a salvar la vida de Maradona cuando ella quería ingresar a la habitación donde él estaba y no la dejaban entrar porque Diego estaba durmiendo hacía 11 horas. Claro. Entonces, digo, ella va a relatar absolutamente todo lo que vio, como la otra vez, y por eso el juicio de ella es aparte, ¿no? Son 8 en realidad, pero como dijo Vero, son 7 los más complicados. Los más complicados y los que estuvieron sentados hoy en el banquillo. Responsabilidad de cada uno, porque ahí estamos hablando de psicóloga, psiquiatra, el enfermero, quien estuvo a cargo. Psiquiatra y toda la red de medicina domiciliaria que tenía y una empresa involucrada. El responsable de la empresa, responsable de designar a esos enfermeros y los enfermeros en el último eslabón. Y responsables de asignar el lugar donde fue atendido el último tiempo de Armando Maradona. Una casa... Ese va a ser uno de los puntos claves. Totalmente. ¿Por qué? Porque la defensa de los acusados, sobre todo de Luque y de la empresa Swiss Medical, van a intentar decir que las hijas firmaron la autorización para la casa. Para la internación domiciliaria. Ellas son corresponsables. Lo cierto es que ellas lo que van a demostrar es que ellas buscaron otras alternativas que tenían todo lo que necesitaban. Por ejemplo, una habitación en planta baja. Claro. No puede ser una persona con movilidad reducida que está que subir una escalera para ir a dormir. Ahora, Luqui, abrís una puerta importante, y justamente la de la casa. Porque hoy lo que quedó en claro es que vamos a saber quién mató, no el por qué. Cuando se intentó hablar del porqué de involucrar a 2 personas, el juzgado es como que no lo permitió. Cuando terminó el primer juicio por este escándalo de la jueza McIntosh, todos decíamos, ¿pero no falta alguna persona involucrada? Hoy se nombró, y se nombró a uno de los responsables de que se alquile esa propiedad. Sin embargo, el juzgado dijo, no quiero ir por ahí. Y esto va a traer mucha conversación. Hay alguien, yo no lo puedo nombrar porque estoy con un tema, con un litigio con esta persona, que todavía no está involucrada. Alguien muy dulce, que es M&M. Sí. Esa persona va por otro lado, un juicio que tiene que ver con el usufructo de la marca Diego Armando Maradona, con las hermanas de Diego. Paréntesis, las hermanas de Maradona también estuvieron hoy presentes. Si bien están la familia toda disgregada, pero estuvieron presentes. Él tiene otra causa. Lo que van a tratar, o tal vez el año pasado no se pudo llegar, de demostrar es que también habría tenido alguna implicancia, sobre todo en aquel partido. Le pido a la Produ, tranquilos, sin apuro, si pueden encontrar una imagen de Maradona en ese último partido en La Plata, como donde técnico lo de hacen ir a la fuerza a cumplir un contrato millonario en un estado en el que sus hijas y el pueblo argentino jamás hubiera querido verlo. Bueno, ese famoso día, la persona que le hace firmar el contrato y que estaba a cargo de todos sus contratos es Matías Morla, eso sí lo puedo decir. Él es el que le llevaba adelante todo lo que tenga que ver con lo comercial, y además hay un familiar de él que sería, creo que es cuñado, Maximiliano Pomargo es el cuñado que también convivía en la casa con Maradona y era un poco los ojos de Morla dentro de la casa. Maximiliano, una persona muy, pero muy allegada a Diego Armando Maradona, incluso también muy cercano a las negociaciones de Maradona, las firmas de contrato, a buscar los sponsors. Estuvo muy, pero muy cerca. De hecho, hay imágenes, pero por todos lados, donde Maximiliano lo acompañaba a Maradona en la cancha. Hay una famosa foto donde Maradona está con los brazos abiertos. Quien lo sostiene es justamente Maximiliano. Así que era muy, muy allegado. Recordemos esto, cuando nosotros veíamos a este ídolo máximo en ese estado, luego salió un video de Diego Armando Maradona desmintiendo cómo estaba. ¿Se acuerdan? Sí. Eso también habría que investigar. Desmentirlo y no se le entendía lo que decía. No se le entendía, pero habría que investigar quién le hizo hacer ese video. Porque es una forma de decir, pará, se está hablando de esto, salí, desmentilo, pero cada vez que aparecía, el estado era peor. Claro. Hay algo muy importante que me llama poderosamente la atención, o no, si se quiere, hoy, habiendo comenzado el juicio, sobre todo la defensa de Luque. Decir o tratar de
poner en palabras a un Diego Armando Maradona que ya no está, Sí. como esta frase que dijo, si Diego estaría vivo, Sí. pediría que no lo juzguen, Ah, mirá o que vos. no lo encierren ¿Qué a sabe? Luque, porque eran amigos, porque Claro. lo quería, porque lo Un adoraba. amigo que en un audio le dice, creo que el gordo se nos muere, gordo pata sucia, Que no le importó, etcétera, etcétera, que no le etcétera. importa absolutamente nada. Como también en ese video que hace mención Lobito, es siempre tratar y de abusar de la vulnerabilidad de Diego en ese momento. Claro, ¿no? claro que sí. Porque sabían que no estaba en buenas condiciones. Decí que tenés que tal cosa, o tratá de mostrar que estás bien. Digo, ¿cuánto abuso a una persona? Más Bueno, allá de un incluso ídolo, es cuando un ser fue la humano. operación del hematoma subdural, lo primero que hicieron fue sacarle una foto a Diego con el parche en la cabeza, Sí, claro. y con Luque al lado, queriendo hacer creer que Luque había operado a Maradona Y cuando no. nunca lo tocó, y nos Nunca lo enteramos logró. después. Quiero contarle a la gente que no vio el arranque de hoy de la sesión, de la primera audiencia, la defensa, lo que hizo el abogado del señor Luque, lo que hizo fue pedir que el juicio sea transmitido por televisión abierta a todo el país, digamos, en vivo y en directo, porque esa era la manera de que la justicia tenía para comprobar que todo era, que esta vez el proceso, el debido proceso se iba a respetar, que la publicidad del juicio, mostrarlo, era bueno para los argentinos. Y bueno, propuso eso, el juez le dijo, bueno, señor, esto no es para proponerlo hoy, que ya estamos en el juicio, lo hubiera propuesto, tuvo un año para proponerlo. Y por otro lado, el juez los jueces le dieron la posibilidad a los defensores de todas las partes a ver qué pensaban de esto. O sea, se puso en debate, todos por supuesto dijeron que no. Imagínense que el testigo 4, por ponerle un nombre, se sienta hoy a declarar y declara, yo declaro algo en contra de Vero. Ella, Eli, que es la testigo 5, ya sabe lo que declaré contra ella, entonces puedo manipular mi testimonio y sería algo... A ver, el juicio de Peor Monzón... aún, está la opinión pública mucho Bueno. más presente, donde yo declaré algo que le cayó mal, y si al otro día me toca declarar a mí, Totalmente. esto va a ser martes y jueves, yo voy a cambiar. Vos sabés que ahora que decís martes y jueves, se pidió un día más. Están tratando de que se extienda un día más, poner un día más. ¿Por qué? Porque viene el Mundial. Y lo que no quieren es que el juicio llegue a una etapa donde haya que parar por el Mundial y se vuelve a enchastrar todo. Y vuelve de nuevo la duda. Los juicios tienen que ser de pe a pa y terminarlos Claro. como corresponde. Que no haya un parate en el medio, ¿no? Totalmente, Justamente por eso. totalmente. Recordemos, sí, confirmamos martes y jueves de 10 a 17 horas, este juicio que se lleva adelante en el Palacio Judicial de la calle Ituzaingó 340, allí en San Isidro. En San Isidro. Sí. Sí, Exactamente. tiene un cuarto intermedio, ¿no? Sí. Que eso también es interesante porque si no es demasiado extenso, pero es cierto un poco lo que decimos, si esto está todo tan mediatizado, pierde el interés de un testigo que va a declarar. Ujú. Tendría que haber algo en el juzgado, por eso inicialmente esa cámara, y no hubiera estado mal si todos estaban de acuerdo que hubiera una cámara que filmaba todo el juicio, ahora que utilices esas cámaras, que la presentación, como veíamos el video de la jueza de jueza utilizando su cartera, su forma de vestir, entrando de una manera cinematográfica Y utilizando recursos a del tribunales, Estado para ir un claro. domingo a la tarde, abrirle a ella todo para poder grabar con esta productora que estaba a la cabeza su hermano. O sea, era algo imposible de seguir, aunque ella en su alegato, cuando Ferrari le va poniendo, ese fue inolvidable, cuando ella está sentada y sigue diciendo que no, y le empiezan a poner todas las imágenes y no podía No había refutar forma de negarlo. absolutamente nada de lo que decía. Estamos en comunicación con Eduardo Arellano. Él es enfermero. Eduardo fue parte en un momento, y ahora nos los va a contar él, en un momento de la historia de Maradona, fue enfermero de Diego y ya lo tenemos conectado. Buenas tardes, Eduardo. Acá Lucas Bertero, desde ¿Qué te pasa? Con todo el equipo. ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, Lucas. Gracias por la comunicación. No, gracias a vos por estar ahí. Y mi primera pregunta es, ¿en qué etapa de la vida de Maradona fuiste enfermero vos y si conviviste con él? Yo fui su enfermero personal entre el año 2003 y 2007. Para que ustedes recuerden, Diego había sufrido una descompensación muy grande y fue internado en la clínica Swiss Medical, que incluso Sí. estuvo con un respirador unos días.
y luego de su alta, él fue internado en la clínica psiquiátrica del Parque del Luar. Recuerdo, sí. ¿Sí? ¿Te acordás que a través de una figura legal que se llamaba curatela, que no existe? Bueno, la familia, a través de una medida judicial, pide que se lo interne en un neuropsiquiátrico porque era peligroso para él y la conducta que tomaba respecto a las adicciones. Bien. ¿Y vos cuando estuviste con él, vos eras el enfermero de él dentro de la institución o luego cuando ya lo externan y pasa a estar en un lugar, en su casa, donde fue a parar? No, cuando a él le dan el alta de la clínica, sale en un estado mucho peor de lo que estaba ahora, último. Pesaba 120 kilos, con una cardiopatía dilatada, apnea de sueño, había tenido una arritmia ventricular. Así que había mucho miedo de que en la internación en el neuropsiquiátrico, donde no hay, prácticamente son cuidados muy simples, muy básicos, le pasara algo. Así que a mí me llevan para estar con él adentro del neuropsiquiátrico y cuidarlo y estar alertas de cualquier descompensación que tenga. Perfecto, te hago una pregunta más y ya después te van a preguntar los chicos. ¿Cómo era el trato de Maradona con vos? Porque te pregunto, tuyo me imagino, con toda la admiración y con todo tu profesionalismo, pero te pregunto por el de él, porque muchos de los testimonios que se van a verter en el juicio... ¿Me escuchás? ¿Me escuchás ahí? Bueno, ahora lo reconectamos. La pregunta apunta a cómo lo trataba, porque muchas de las excusas que ponen los profesionales de la salud era que cuando ingresaban al cuarto, Diego le decía, no quiero verte. A ver, no quiero verte, es que es como un nene cuando vas al dentista a buscar la manera. Viste que los nenes te dicen, no quiero, obvio, nadie quiere estar enfermo, ni que te revisen, ni que te vengan a examinar. Pero hay maneras y maneras, pero ellos preferían no discutir por el enfermo. Todos los médicos, incluso el doctor Cae, que fue su médico de cabecera de tantos años, dijeron que Diego era un paciente muy difícil de tratar. Ahí está reconectado de nuevo Eduardo. No sé si escuchaste mi pregunta, te la repito breve. ¿Cómo era el trato de Diego hacia vos en esos tiempos que compartiste como enfermero? Bueno, de entrada el trato era muy malo en un contexto de la internación que él no quería, él estaba contra su voluntad. En el contexto de un tratamiento contra el consumo de drogas. Así que imagínate lo que era Diego con su carácter que todos conocemos y que lo tengas encerrado en una habitación de 4x4 sin su aprobación. Él no quería estar ahí, me preguntaba quién había matado para que lo tengan encerrado. Así que la situación al principio era malísima. Vos trataste de ganarse su confianza, o sea, que primero definime malo el trato. Malo era, te puteaba, te agredía, digamos, se quería sacar las cosas, y vos te pudiste ganar después su confianza. Malo era que desde querer pegarte hasta salir corriendo y querer escaparse. Inmanejable, Diego, en ese contexto. Y la verdad, yo estuve 133 días con él ahí adentro. Yo siempre digo que Diego era un león enjaulado y yo estaba dentro de la jaula con él. Claro. Así que era bastante complejo. Así que, pero bueno, uno tiene estrategias de abordaje para este tipo de pacientes. A veces cuando un paciente de estas características está enojado o está agresivo, es porque le pasa algo, ya sea falta de oxígeno o abstinencia a alguna sustancia. Así que de a poco me lo fui ganando y te diría que al mes más o menos, no fue rápido, empezamos a tener una relación cercana, digamos, de hablar. Yo estaba ahí adentro en la habitación con él todo el día. Claro, incluso también debe haber estado él pasando ya un poco la abstinencia y volviendo un poco más a sus cabales, entiendo. Hay que ponernos en contexto. Eduardo Santiago, te pregunto, 2003, un año para Diego Armando Maradona que fue terrible. El divorcio con Claudia Villafañe, la llegada de Cuba y la presentación de Diego Junior en Italia. En esa transición vos veías que Diego realmente estaba totalmente abatido por todo lo que estaba teniendo que enfrentar, más allá de esa adicción.
Mira, en ese momento yo me abocaba a su estado físico de salud y estaba en un muy mal estado general. Ya te vuelvo a repetir, 120 kilos, con problemas cardiovasculares muy importantes. Así que mi función ahí era cuidarlo. Y cuando hacemos un paralelismo con lo que pasó ahora con su muerte, en ese momento nosotros teníamos al lado de la habitación de él, del neuropsiquiátrico, sin que él supiera, armada una terapia intensiva. Claro. Con desfibrilador, con oxígeno, con medicamentos, con un médico cardiólogo que estaba ahí. Y Diego no sabía de todo eso. Porque siempre hay que prevenir ante un paciente con la enfermedad que él tenía. Prevenir no solamente en que le pase algo, sino en ir viendo las señales, los signos, los síntomas, el control de signos vitales. En ese momento se lo cuidó mucho a Diego. Había una ambulancia a la vuelta del neuropsiquiátrico, por las dudas. Era una bomba de tiempo. Yo recuerdo, Eduardo, que nadie lo quería aceptar. Ningún nosocomio quería aceptarlo a Maradona. De hecho, para firmar la curatela hubo también mucha resistencia de parte de la familia. Estaba también la otra parte, que era su abogado, amigo, representante, Matías Morla, que también imponía lo suyo. Digo, no fue una tarea fácil. La pregunta ahora es, ¿quién lo visitaba en ese momento? La familia estaba muy cercana, no podían estar con él, estaba totalmente aislado, estábamos en un pulmón del neuropsiquiátrico y no entraba nadie, pero la familia, las hermanas, las hijas, Claudia, muy presente, en una zona como de un hall de visitas, estaban todo el día ahí, pero no lo veían, pero estaba muy presente la familia. No lo veían. La madre le mandaba comida, pero milanesas, te quiero decir, comida que le cocinaba ella. ¿Por qué no lo veían? ¿No tenían cerca, un momentito como para...? Porque también supongo que a un paciente lo pone de mejor ánimo esto de ver a sus hijas o a sus hermanas, a su familia. ¿Por qué no lo pudieron ver nunca? Nunca. En el tiempo que yo estuve, 133 días, que él se va de alta después, nunca. Le mandaban cartas, le mandaban comida, le mandaban cosas, pero no lo vieron nunca. Claro. Te va a hacer una pregunta, Eli. ¿Cómo estás, Eduardo? Te hago una consulta, ¿no? Estos manejos, ¿no?, de no permitir ver a la familia a Diego, ¿tiene que ver por que es Diego Maradona o era común que se manejaran de esa manera con los usuarios, claro, con los pacientes que estaban internados? Y los pacientes que ingresan a un neuropsiquiátrico, por protocolo, sí se los aísla para que no tengan ningún tipo de distracción ni interfieran en el tratamiento, que es un tratamiento, la verdad, que muy fuerte, porque vos cuando le sacás las sustancias a este tipo de personas, ellos te lo explican que es como cuando tenés sed, que que los necesitas porque te morís, ¿no? Así que se los tiene aislados, se los tiene contenidos, llámese algo en Eduardo, las muñecas para que no se hay horarios de visita, hay días de visita, hay horarios de visita. No, en esa situación de Diego en el neuropsiquiátrico, él no. Había visitas para otros internos, pero Diego nunca tuvo... Escuchá en detalle lo que acabas de contar, que no lo quiero dejar pasar. Cuando vos dijiste estaba contenido, yo imaginé que además de habrá tenido contención psicológica, contenido es estar atado. O sea, en la etapa que él estaba pasando de la abstinencia, no era todavía la etapa de la visita, tal vez la etapa de la visita viene más adelante, ¿no? Entiendo. O sea que vos fíjate que, ¿cuándo fue la noche del 10, Lobito? Fíjate si podés averiguarme, porque tengo entendido... Fue después. Fue después, claro. O sea que lo que vos estás diciendo es que Diego estaba físicamente peor de lo que estuvo cuando murió. Salvo que cuando murió ya no podía caminar, tenía más problemas en la rodilla, pero digo, su corazón, su cardiopatía estaba peor, su obesidad, etcétera, y ahí se recupera hasta llegar a un punto que era el punto más óptimo que yo vi a Maradona después de cuando fue el Maradona contra Maradona en la entrevista esa que se hace entre él contra él. La época de la noche del 10, donde con Goicoechea hicieron ese programa, que fueron 13 especiales en Canal 13, donde él se vivía con la mamá, volvió a vivir con Doña Tota. Segundo semestre del 2005, mirá, después de esta recuperación, ¿no? Gran trabajo, entonces.
Eduardo, vos y todo el equipo. Disculpame, ¿sabés cuál es la imagen de Diego cuando estaba internado? Hay una foto con Susana Jiménez y Julio Iglesias, que si la googlean la encuentran enseguida. A ver, ahora vamos Gordo, a ver si la con una remera gris, en el programa de Susana Jiménez. Sí. Esa vez se le dio permiso para ir, y él fue y volvió. Y el resultado del cuidado que se le brindó fue el Diego de la noche del 10. Claro. Claro. Y en un momento muy peleado con Guillermo Coppola, porque la despedida fue en el 2001. Ahí empieza toda la pelea y muy distanciado con Guillermo en esa etapa también. Claro, pero la pelea con Guillermo viene por, voy a decir, los buitres de alrededor, que como cuando hay siempre un campeón, en todo sentido, el amigo del campeón, tratan de alejarte de ciertas amistades. Coppola pagó hasta el último peso que debía, hipotecó un departamento para pagar cosas que incluso hasta no tenía que pagar, y después se perdonan mutuamente. O sea, ahí viene la etapa de... Él le dice, te quedaste con la plata de mi partido de despedida. Querían ahí alrededor morder otros, te estaba entrando nueva gente. Sí. Digo, es lo que le pasó a Maradona todo el tiempo. Vero. Sí, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que yo te quería preguntar es lo siguiente, y tiene que ver con ya el desenlace de Maradona. Vos utilizaste una palabra que me resonó, que es prevenir. En todo ese proceso de cuidado, en esa época, con vos, previnieron un montón de cosas. Ahora, con este desenlace, yo te pregunto, ¿se pudo haber prevenido la muerte de Diego Armando Maradona? ¿Cuál es tu opinión como profesional y también como espectador, si se quiere? Claramente que sí. Yo hoy soy docente universitario y doy justamente aspectos legales a los enfermeros. Y el caso Maradona es un ejemplo de lo que no tiene que hacer un enfermero en la práctica, para no tener problemas legales. Lo que no se hizo en lo que es los jurídicos se llama negligencia, no haber hecho lo que correspondía, porque no hay registros de Diego en los últimos días previos a su muerte, no hay control de signos vitales, no hay hecho laboratorios, estudios. La causa de muerte de Diego es la autopsia. Imagínate. Claro, pero vamos a la base del enfermero, porque me abre un poco lo que te dice Vero. ¿Cuál es el protocolo ahora? Porque algunos de los enfermeros decían, yo lo reporté. ¿Hasta dónde? Algunos decíamos, ¿por qué no fue y lo denunció a la policía el abandono de persona? ¿Cuál es el protocolo que hoy tienen los enfermeros, entendiendo que esto termina siendo una causa penal, porque hay imputados y gente que de repente dijo, yo no podía hacer nada con Maradona, le decía que se bañara y me pegaba, vos decías que era muy difícil manejarlo en el 2003, aún Maradona de 40 años, 43, imagínate uno llegando a los 60. ¿Cuál es el protocolo que hoy tiene el enfermero? Mira, el protocolo no es de hoy, es de que tenemos ley de ejercicio. El enfermero es un profesional de la salud, eso hay que decirlo, porque yo he escuchado a abogados defensores de los enfermeros de Diego deslindar responsabilidad como que la responsabilidad es solo de los médicos. Claro, como que es un trabajo menor. El enfermero le alcanza el agua y lo higieniza, y no es así. No, la enfermería es una profesión con autonomía y somos responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Si avisamos y si no avisamos. Y el principal documento es el registro en la historia clínica, en los libros de guardia, de enfermería. Y el protocolo que vos me preguntás es mínimamente el control de signos vitales. Vos cuando llegás, lo vas a ver al paciente y le tomás los controles. Cómo anda de la presión, el oxímetro de pulso, si respira bien. Eduardo, ¿no? Eso suponte que lo querían hacer. En tu caso, entrás, te dicen no entres porque Diego no quiere. ¿Qué haces? Porque esto es lo que pasó. Que al paciente informás que al paciente no se lo pudo controlar porque no quiere, porque está agresivo, pero lo informás. Bueno. En salud lo que no está escrito no está hecho. Y acá no hay registros prácticamente. Bueno, acá lo que pasaba, y con esto te agradezco y te despido, y quiero preguntarte una última impresión final, pero acá lo que pasaba es que
avisaban supuestamente a Luque, que era el que manejaba todo el equipo, y Luque se lo guardaba a su discreción y cuando le convenía utilizaba o no a Maradona. Por ejemplo, cuando lo veían lúcido y bien, avisaban a las hijas que lo vayan a visitar. Cuando las hijas caían de improviso a visitarlo y estaba en mal estado, le decían que Diego no las quería atender. Por ejemplo, de esa forma lo usaban, lo mostraban cuando estaba bien y lo escondían cuando estaba mal. La última pregunta es que si estás siguiendo o si vas a seguir las instancias del juicio y qué sentimiento te quedó con Diego, a vos particularmente como persona más que como profesional. Y yo Diego lo llegué a conocer como persona al tiempo de internación, cuando ya él era más... estaba ya fuera de todo lo que eran las adicciones. Claro. Y la verdad que una persona muy, muy simple, ya te digo, esperando la vianda de la madre que le mandaba todos los días. Y yo creo que lo salvó el amor a su mamá y a sus hijas en ese momento. Claro. Él quería salir y verlas, lo que me preguntaban al principio, las quería ver, a su mamá y a sus hijas. Así que a mí me queda eso, una persona muy simple, a pesar de que era el dios del fútbol y del deporte, todo iba alrededor del amor a su gente más cercana, ¿no? A su mamá, sobre todo las nenas. Claro. Bueno, Eduardo Arellano, enfermero en una etapa de la vida de Maradona, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, muy, muy valioso, y nos contaste cosas que no conocíamos de esa parte de la vida de Diego, así que te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista. Gracias. Bueno, impactante, conocer desde adentro cómo fue la internación, una internación que la gente debe recordar. Maradona estaba en un momento, voy a hacer una metáfora, dando vueltas en ambulancia por todo Buenos Aires y nadie quería recibirlo, nadie quería hacerse cargo de esa bomba de tiempo. Mucha responsabilidad, claro. Pero bueno, igual... Vos decís, es una Maradona, persona, ¿por qué era Maradona? Porque cualquier otra persona con los mismos kilos de él que tenía, porque hablábamos del sobrepeso de esa época, con los mismos problemas de corazón, etcétera, etcétera, te recibe la obra social, te deriva y te reciben. Acá era mejor no tenerlo. Veníamos un paciente intratable. Un poco lo decía también Eduardo, un paciente que para muchos es Dios, es una persona que tenía... Por encima de él no había mucha gente y si le decía no quiero tomar el remedio era muy difícil, porque automáticamente vos no sabés quién soy, nene, vos no trabajás más. Bueno, es muy difícil la presión. Pero para eso el equipo médico se supone, donde también contaba con un psiquiatra, con una psicóloga, tiene que tener la capacidad de contención para poder, o no, Lucas, vos decís que no. La llegada. O sea, claro, es increíble, el tratamiento es ese. Vos pensás que la psiquiatra es Agustina Cosachov, la misma que en los audios habla y le dice, che, parece que no sé, tuvo un cargo, y el gordo se va a morir. En un momento no quiero decir exactamente entre quién es el diálogo porque no lo recuerdo, pero uno le dice al otro, creo que Luque habla con alguien de la casa y le dice, ¿y cómo estuvo anoche? Nada, el gordo se fumó un porro, se tomó media corona y se quedó dormido, se durmió como un bebé, se portó de 10, claro, porque mientras él dormía, ellos... chupaban, tranquilidad, usaban la casa, hacían lo que querían. Cuando vos hablas con el abogado, y acá es un debate fuerte, con el abogado de Agustina Cosachov, el abogado dice, ¿de qué murió Maradona? Murió de un paro cardíaco. Entonces, ¿qué tiene que ver la psiquiatría con eso? Todo. Y es un gran debate, porque lo que está tratando el abogado de comprobar es, yo no tengo nada que ver, la psiquiatra lo asesoraba, le daba la medicación, pero el deceso se dio por un deterioro físico. Todo, porque vos entendés a la persona como un todo. Y si bien mi área es la psicología, si una persona no está bien físicamente, yo tengo que ayudarla a poder adherirse a esos tratamientos que necesita. O sea, mi posición es que uno de los trabajos principales es la adherencia al tratamiento. Que la persona pueda entender que necesita ese tratamiento. Y se trabaja desde todas las áreas. Lo que pasa es que ahí fue una cadena de responsabilidades, de irresponsabilidades, que hicieron que, como mandaba uno de arriba, que dirán la justicia quién es el que mandaba, el que daba la última orden, de ahí para abajo todos los demás o acataban la orden o estaba fuera. Totalmente. Vamos a dar vuelta a la página con otro tema que fue noticia hace exactamente un mes, y aquel derrumbe. Digo derrumbe
y hablamos de vecinos y hablamos de gente que tuvo que irse. Ese derrumbe que nos tuvo en vilo a todos durante días, Santi. Sí, un derrumbe en Parque Patricios hace un poquito más de un mes que tiene varias aristas. La primera es que es un complejo habitacional muy muy grande en Parque Patricios, en la calle Suárez y Mafalda, que colapsó. ¿Qué colapsó? La losa del estacionamiento. Esto generó que muchos autos quedaran atrapados en esa losa y que hace muy poco tiempo pudieran volver, porque se evacuó a muchas familias. Alrededor de 300 personas fueron evacuadas porque los daños estructurales que podía llegar a tener esta construcción no se podían llegar a medir. Acá hay una constructora responsable de la construcción de esto, que es la constructora sudamericana, Ocosud, que trabajó, y esto hay que decirlo, ocupándose de la contingencia. ¿Qué quiere decir esto? De buscarles un lugar y de darles el alimento. Esto es lo que tenemos como información junto con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Además, recuerden que está muy cerca del estadio de Huracán, sí, y se prohibieron algunos recitales que ya estaban contemplados por el movimiento que tenían. Hoy está fuera de peligro estructural este predio, pero claro, siguen apareciendo muchas denuncias de vecinos que empiezan a mandar videos de cómo se deforman ventanales, claro, cómo se va vidrios, explotando los vidrios, y estas denuncias que están radicadas, por supuesto, y vamos a tener seguramente noticias judiciales, porque si bien algunos pueden volver, también está el miedo de ¿vuelvo a un lugar seguro o claro, vuelvo a un lugar no seguro? Pero si vuelvo a mi lugar seguro, mi casa, mis cosas, mis fotos, me siento tranquilo a pesar de que veo una grieta en la pared. claro. Creo que el miedo Yo creo que, mucha es gente fundamental. no quiere volver. Mientras le pido a la producción si pueden encontrar el momento justo de la cámara de seguridad donde se desploma, lo vemos después, tranquilo, sin apuro, donde se desploma para verlo acá en la pantalla grande. Y le pregunto a la licenciada, tengo mi casa, así mismo no había gente con familia, gente que vivía sola con sus mascotas, de un instante al otro la tengo que abandonar. Y después, ¿cómo sigue la vida? Bueno, es un caso muy difícil. Lobo hablaba de como un refugio, ¿no? El hogar de uno es un lugar donde uno se siente seguro, donde vos durante todo el día estás en la calle y sentís, quiero volver a casa a estar tranquilo, en el mejor de los casos, ¿no? El hecho de no poder contar con eso, el hecho de sentir que el lugar donde vos tenés que estar tranquilo puede ser el lugar de riesgo. Y además que se genera una hipervigilancia. Porque digo, tal vez la canilla del baño te goteaba desde antes. Sí. Y vos ahora la mirás y ves que está goteando y te aparece, che, ¿estará pasando algo? Claro, porque una de las cosas que denuncian todos es que siempre había como una gotera, que estaba denunciado, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es, yo escuché la semana pasada que se aprobó el gobierno de la ciudad un pago, no sé si único o qué, no quiero decir la cifra porque me da vergüenza, pero con ese pago una familia no vive, era entre 500.000 y 700.000 pesos. Bueno, ¿qué sería ese pago? Ahí, Luqui, hay un pago que puede hacer por los daños colaterales que haya tenido la familia, que lo hace el gobierno de la ciudad. Habrá que ver cuáles son las responsabilidades del gobierno de la ciudad. Está el doctor Burlando también apoyando a los damnificados, pero también se supo, y acá me gustaría también hablar, porque se habla que la empresa financió el alojamiento y el alimento de estas personas junto con sus mascotas. Sí. El punto es, una cosa es financiar y otra cosa es pagar la situación. Me parece que ahí tenemos un gran debate. Bueno, estamos conectados con un vecino, Andrés es su nombre, Nicolás, uno de los vecinos, y queremos saber cuál es la situación actual. Hola Nicolás, gracias por atendernos y queremos saber un poquitito de este calvario que ya hoy se cumple un mes. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes. No, gracias a ustedes por comunicarse. Sí, la verdad que después de 40 días es un poco difícil
la situación, ¿no? Porque seguimos en la nada, digamos. Claro. Seguir en la nada significa que vos ahora, en este momento, estás saliendo desde un lugar que te sustentás vos, te pagas vos, o de un familiar. Contanos. Sí, estoy en lo de un familiar hoy. Soy uno de los tantos que no quiero volver yo al lugar hasta que la fiscal deje entrar a nuestro perito de parte. Claro. Nosotros, yo le pasé después a los chicos ahí de producción una encuesta que hicimos de la gente, ¿no? ¿Cuánta gente quiso volver por sus propios medios a su casa? Sí. Que fueron re pocos, fueron 3 solos. Después 95 porque no le quedaba otra para volver. Otros tenemos la fortuna de tener familia y somos otros 59 que sí, gracias a Dios, podemos estar en las casas de otro hasta que nos sintamos seguros de poder volver. Y después, pobre, hay una chica que todavía está, le consiguieron un alquiler porque es la del primero A, Anaí, que no puede volver porque su departamento está en peligro. Claro. Nicolás, ¿vos cómo se compone tu familia o vos vivías solo en el edificio? No. Somos un matrimonio con 2 nenas, con 2 hijas. Bueno. Una de 10 y una de 20. Me imagino sobre todo, para todos, pero sobre todo a tu niña de 10, con su cuarto, sus cositas, sus cosas que terrible. perdió. Mirá, el fin de semana pasado fue la primera vez que fuimos todos, ¿verdad? Sí. Fuimos todos al departamento para que ellas también pudieran agarrar cosas ellas. Porque uno va a buscarle ropa, va a buscarle sus cosas, pero a veces no sabe qué es lo que quiere cada uno. Claro. Y la más chica la sufrió. Se asomó, miró y lloró. Sí. Es que no es solamente lo material, que es gravísimo, porque ustedes, todo el mundo tiene que seguir trabajando. Yo el día que pasó eso... No, es lo emocional. No, lo emocional es terrible porque vos pensás que yo ahora me quieren hacer mudar a mí y a eso que están viendo, ¿verdad? Sí. Yo voy a estar 8 meses con máquinas, trabajando, ruido. Todavía está mi auto metido abajo de esos escombros. ¿Qué pasa la fiscal con eso? todavía no dio permiso, Nicolás, para sacar los autos. ¿Qué pasa con eso? Los seguros, se hacen cargo, se tiene que hacer cargo la empresa. Contame un poquitito esa parte, porque el auto también tenés un poco de todo ahí. Es la herramienta de trabajo. Es un problema grande para unos cuantos era herramienta de trabajo, que trabajaban en aplicaciones. Para otros es nuestro único movilidad que tenemos con la familia. Pero es un problema porque para algunos tenemos la suerte de por ahí tener un seguro contra todo riesgo, que no pueden actuar hasta que no sacan los autos. O sea que hasta que la fiscal no autorice a sacar los autos, yo no voy a cobrar mi auto. No le basta al seguro con un video, una foto de ver un auto aplastado con toda la mampostería. Tienen que constatar el número de chasis, el número de motor, tienen que constatar, es de público conocimiento lo que pasó, pero bueno, los procedimientos son procedimientos. Ahora lo que nos extraña es que todavía la fiscal, María del Rosario, la Selvatici de la Fiscalía número 31, todavía no nos dé fecha de autorización para inclusive hasta sacarlos sanos, porque hay como 30 autos sanos. Claro, lo que pasa es que la fiscal está en su casa, ella no se le derrumbó nada, entonces los tiempos de la fiscalía muchas veces no son los tiempos de las víctimas, en este caso. De la urgencia de uno. No hubo que lamentar víctimas fatales, pero sí son víctimas igual. Voy a abrir el juego a mis compañeros que te van a hacer preguntas. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero preguntarte cuánto tiempo viviste ahí en ese edificio y segundo, es si en ese tiempo notaste el famoso mantenimiento. ¿Por qué te pregunto esto? Porque según los documentos judiciales y técnicos, este derrumbe se pudo haber atribuido a sobrepeso y falta de mantenimiento justamente. Como siempre decimos,
La prevención, bien, o sea, siempre dejamos de pasar la prevención a otro terreno, a otro plan, y cuando pasan las cosas recién ahí actuamos, o no en este caso, porque todavía no sabe si van a volver y en qué condiciones. Pero la pregunta sería esa, ¿cuánto tiempo y si notaste mantenimiento en ese periodo? Disculpa, ¿cómo era tu nombre? Verónica. Verónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Mirá, yo estoy viviendo ahí desde mayo del 2021. Soy uno de los primeros 20 que tomó posesión del departamento. Entre las cartas documento, emails, desde el 2021 que se vienen pidiendo estos arreglos. No es que esto es... Yo siempre dije, esto fue una crónica de un derrumbe anunciado. Claro. La cochera, las filtraciones, hace 4 años que las tienen. Ahí estamos viendo el momento, perdón, Nicolás. Estamos viendo el momento, te interrumpo un segundo porque lo vuelvo a ver, hacía varios días que no lo veía y parece una maqueta de Titanic, ¿no? De la película, y es la vida real. Es tremendo. Si llegás a ver ahí, Lucas, en esa toma, hay como unas telitas naranjas. Sí, se ve claramente. ¿Las ves? Sí. Se ve claramente. Bien, ¿eso sabes qué es? Eso es la misma empresa que después de 4 años de carta documento y de emails, estaban trabajando para hacer el drenaje que nunca hicieron. Ah, la dejaron ahí a mitad de hacer. Claro. O sea, estaban tarde, estaban pero haciendo estaban intentando... 7 agujeros de drenaje y esa obra hacía 4 meses que la arrancaron. Hay fotos de los mismos obreros haciéndose parrillas mientras tenían que estar trabajando, soldándose parrillas. Pero esos drenajes que intentaron colocar y que nunca lo terminaron, también pudo haber sido producto del derrumbe, porque se va desgastando algo que queda a mitad de hacer. A ver, ahí es una locura. Eso viene hace 4 años así. Uno de los videos que yo por ahí le mandé a la producción es mi camioneta que quedó aplastada. Es un videíto que se ve la altura. Los caños que están atrás eran los caños que estaban empezando a poner para hacer el drenaje. Justo arriba del techo de mi camioneta es ese agujero que ven que se derrumba. Ahora lo vamos a ver en la pantalla aquí atrás. Acá arriba de mi camioneta. El video que vos mandaste. La verdad que esto, y no solo esto, esto fue lo más, fue la cochera porque aparte era lo más mal hecho, digamos. Pero vicios de obra está en todo el edificio. Por eso la gente no quiere volver. Claro. A la gente le está saltando las baldosas. El sábado mi vecino se mudó de vuelta. Dijo, bueno, Nico, yo no aguanto más, me quiero volver a casa. Se mudó. Lo primero que me manda, estaba tomando mate con la señora, lo primero que me manda, Nico, mirá lo que me pasó. Sintió empezar a crujir el piso y le explotaron todas las baldosas del comedor. Bueno, pero eso significa que hay movimiento. O sea, ahí no puede volver a vivir nadie. Pero seguro que hay micromovimientos. Eso no quedó como para decir, estamos en un edificio habitable. No, claro. Los ascensores, el sábado pasado, cerca de las 9:30 de la noche, uno de los ascensores se cayó. No. Sí, fueron los bomberos de vuelta. Sí. No, es tremendo. Nicolás, te quiero preguntar, Santiago es mi nombre, sobre ¿qué tal, Santiago? Las vibraciones que podía generar un estadio de fútbol, por ejemplo. ¿Se sentía mucho eso? Mirá, y además es un complejo muy grande, ¿no? No quisiera echarle... No. Las veces que ha jugado Huracán, el fútbol, no se siente nada. Y la gente es muy ordenada, no hay lío en el barrio. No, Huracán no es el problema como Huracán equipo de fútbol. Sí hubo algunos recitales que sí fueron motivos de movimientos en los edificios. No solo en el nuestro, sino que en todos, ¿no? Claro, y por eso el gobierno de la ciudad ahora está prestando todos los contratos que tenía Huracán con los recitales, los están haciendo en el parque de la ciudad. Claro.
Ahí te para amplío, no damnificar a Huracán, ¿no? Obviamente. claro, te amplío esto, Nicolás, a ver si me lo podés contestar, porque son muchísimas unidades de vivienda con un esquema copiado uno de otro. ¿Qué pasa con el resto de los estacionamientos, si tienen las mismas condiciones o no? Bueno, el sector 1 se espejo al nuestro y lo hizo la misma empresa constructora. Ellos hicieron un estudio, tengo entendido, por la UBA, les hicieron sacar todos los autos de la cochera, dicen que hay un pandeo de la losa de 12 centímetros entre columna y columna, y que les dijeron que les convenía sacar a pala, no meter máquina, toda la tierra que tienen, porque ellos también se le inunda y no tienen drenaje. Bueno, pero entonces es algo que, si ese espejo son iguales, hechos por la misma constructora, y empiezan a tener los mismos problemas que ustedes tenían hace 4 años, 2 más 2 es 4, digo, yo no estaría, sí, no dormiría tranquilo. Pero como no tuvieron el estrago, ahí están, a la buena de Dios. ¿Les va a terminar pasando lo mismo? Sí. Nicolás, Nicolás. Primero, antes que nada, Sí. Eliana es mi nombre, lamento mucho ¿Qué tal, la Eliana? pérdida y por lo que están sucediendo, y me muestro Gracias. comprometida ante el tema. Si necesitan algún tipo de acompañamiento, acá estoy, Es nuestra obviamente. psicóloga, Nicolás, por eso. Claro, Gracias, sin buenas. costo, que cuentan con mi apoyo. Mencionaste algo muy importante, que fue el impacto emocional que tienen estas pérdidas. ¿Cómo lo están sobrellevando? ¿Vos y tu familia se sienten Es duro. acompañados? Es muy duro. En un momento, tuvimos varias reuniones con el gobierno de la ciudad en su momento. Hubo un momento que un grupo de psicólogos, psiquiatras, iban a los hoteles a visitarnos, nos llamaban por teléfono. Sí. De hecho, hay mucha gente que está con seguimiento psicológico y psiquiátrico. Y la verdad que es bastante duro. Bien. No solo por la gente común como uno, ¿no? Hay familias que tienen también otras vivencias a las cuales tienen que acarrear con esta situación. Chicos autistas, chicos con discapacidades, gente con discapacidad. Mira, un ejemplo, los ascensores, 8 pisos. Hay una chica, Natalia Andrea, que depende de la bigotera de oxígeno. Claro. Se caen los ascensores, se quedan los ascensores. ¿La vas a hacer subir 8 pisos y bajar 8 pisos porque tenga miedo a subirse en un ascensor y quedarse ahí adentro? No, Nicolás. Es estresante. Es tremendo. Antes te estaba diciendo y después me fui con otra cosa. El mismo día que vi eso, me imaginé, yo traté de ponerme en los zapatos de ustedes, de tener que dejar mis cosas, sean muchas, sean pocas. Es el lugar donde uno vuelve a casa a descansar, es el lugar donde vos te sentís resguardado, es el lugar donde podés llorar tranquilo, reír tranquilo, hacer un montón de cosas. Es el Lucas, hogar. Digo, es mi primer vivienda y la estoy pagando. Es mi primer vivienda y la estoy pagando. Con mi señora juntamos los ahorros y todavía estoy pagando. Son 800.000 pesos por mes. Yo no pago 100 pesos o 1.000 pesos de cuota. Son 800.000 pesos más las expensas y todavía me quedan muchos años por pagar. Algo que hoy vale 0. Te entiendo. Una Cero, vale, cosita porque tenemos que chiquita, cerrar. pero una cosita Lucas, chiquita para agregar. Si yo te lo quiero vender el día de mañana después de los arreglos, ¿vos me lo comprás? No, yo paso la topadora, le indemnizo a toda la gente y empiezo de cero o hago una plaza. Disculpame que te diga así, pero yo no vuelvo a dormir, y menos teniendo hijos. No. Yo solo, qué sé yo, me acomodo en cualquier lado, pero teniendo hijos es Yo quiero, la verdad Lucas, yo quiero volver, porque lo siento mi casa. Y no solo siento que es mi casa, sino que siento que es mi barrio. Hicimos, de hecho, después de estos 40 días que pasaron, nos hemos conocido muchísimo más con los vecinos. Claro, te une. Hemos logrado una empatía entre nosotros mismos que te dan más ganas de volver. Claro. 800.000 pesos pagás de cuota, y fíjese qué poca empatía que tienen, sobre todo el gobierno de la ciudad, porque la ayuda económica que le da en emergencia es de
500.000 pesos al departamento monoambiente afectado, 600.000 pesos para 2 ambientes y 700.000 pesos para 3 ambientes. Es una vergüenza. Yo entiendo, el gobierno de la ciudad tiene cierta responsabilidad. Acá, una constructora, un arquitecto que pone una firma, tiene responsabilidad civil. Entonces deberá responder... No es la única, ¿eh? No es la única, Lucas. Te quiero sumar al banco hipotecario. Bueno, también. Porque es el que le firmaba los avances de obra. También. Claro. Vos cuando firmás el avance de obra y el pago de la plata, vos tenés que certificar que estén haciendo las cosas según los planos. Claro. Totalmente. Nicolás, te agradecemos mucho este tiempo. La verdad que deseo que salga todo lo mejor para ustedes, lo que sea lo mejor posible. Volver ahí y estar seguros, que los indemnicen, lo que sea que repare todo el daño y todo el calvario que están pasando. Ojalá suceda, así que te agradecemos mucho por estar acá en nuestro programa. Muchísimas gracias, Lucas, y muchísimas gracias a la mesa. Por favor. Bueno, chicos, vamos a relajar un poquitito. Dos temas muy fuertes. Vamos a ir a un corte muy pequeñito. Le mandamos otro beso a Adrianita, que no sé si nos está viendo. Beso. Tenía cosas que hacer, no lo sé. Pero le mandamos un beso y la esperamos acá mañana. Así que corte y ya hay más. ¿Qué te pasa? El mejor momento para vender oro. Anda a un lugar donde tengas confianza y donde te paguen lo que tus joyas valen. Yo te recomiendo Banco de Joyas. Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. Reperfilar. El resumen de las noticias está en NET, con la conducción de Néstor Esclausero. Reperfilar. De lunes a viernes a las 18 horas. Por NET. Del lunes al jueves en Jumbo. Cuarto trasero de pollo fresco a 4.399 pesos el kilo. Picada especial de novillito a 10.499 pesos el kilo. Y piña gold a 1.999 pesos el kilo. Jumbo te da más. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Rocklets, la forma más divertida de comer chocolate. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. ¿Sabías que podés esculpir tu cuerpo y modelar tus curvas sin esfuerzo y en la privacidad de tu casa? ¿Sabías que podés adelgazar con solo unos minutos al día, sin gimnasia y sin dietas? Con VibroSlim es posible. Te presentamos el cinturón vibratorio que revoluciona el mundo del cuidado personal y el fitness. Con VibroSlim modelás tu cuerpo en poco tiempo. VibroSlim elimina la grasa corporal gracias a sus miles de oscilaciones por minuto, generando desde una vibración suave hasta un poderoso movimiento oscilatorio calculados para disolver esos kilos indeseados. Podés trabajar cintura, glúteos, brazos, piernas o la parte del cuerpo que prefieras. En su nueva versión recargable vas a poder llevar tu cinturón reductor a donde quieras. 3 modos y 5 programas de oscilación para tu pérdida de kilos a medida. Con su batería de litio de larga duración podrás disfrutar de hasta 2 horas de su uso continuo con una sola carga. Con VibroSlim, todo lo que necesitas son 15 minutos al día. Transforma tu cuerpo de una manera fácil, cómoda y rápida con VibroSlim. Modelá esas áreas que lo necesitan, perdiendo kilos de más sin ningún esfuerzo. Recargable y portátil. Llévalo a cualquier parte para usarlo unos minutos al día y disfrutar de la silueta que querés. Escanea el QR, llama al teléfono que ves en pantalla o entra a nuestra web y adquirí tu VibroSlim ahora mismo. Descubrí los productos fitness más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. ¡Llama ya! Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que
Saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Cinenet presenta las mejores superproducciones de Hollywood. Martes, Enemigos Cercanos con Jean-Claude Van Damme. Miércoles, El Pistolero con Luke Hemsworth y Chris Christopherson. Jueves, Marea Letal con Halle Berry y Oliver Martínez. Viernes, La Tribu con Jewel State, Justin Baldoni y Kellan Lutz. Cinenet, de lunes a viernes a las 21 horas por Net. Bueno, seguimos aquí en esta tarde en ¿Qué te pasa? Y vamos a arrancar con un consejito que seguramente les va a encantar. Le damos la bienvenida a nuestro programa a la gente de Entre Ríos. El gobierno de Entre Ríos presenta su régimen de incentivos a nuevas inversiones. Mirá. Empresas se sumaron al crecimiento en Entre Ríos porque es el mejor lugar para invertir. Con el régimen de incentivo a nuevas inversiones, accedes al 100% de exención en impuestos provinciales por 15 años y reintegros en energía. Conoce más en entreríos.gov.ar. Gobierno de Entre Ríos. Bueno, y vamos a seguir con el programa con un tema duro también, pero que no podemos dejar de tocar. Tenemos que estar ahí presentes todos con lo que pasó con Ángel. Hoy fue la primera audiencia, una audiencia que mucha gente confunde audiencia con juicio. No es un juicio en sí mismo, sino que es una audiencia donde se determinaba, y ahora les voy a decir el resultado, si la pareja que tenía en su poder en ese momento, el momento de la muerte de Ángel, la progenitora, la madre, Mariela Altamirano, y su pareja, Michael González, seguían o no con prisión preventiva. La prisión preventiva los tienen presos durante una determinada cantidad de tiempo, no puede ser eterno, y si no hay pruebas en su contra, lo tienen que liberar. ¿Qué se decidió en esa audiencia? Que por 6 meses más, mínimo, van a seguir detenidos, ambos. Van a seguir detenidos con prisión preventiva hasta que llegue el momento de, habiendo recolectado las pruebas y todo, se haga el juicio y ahí se verá. Lo mismo que pasó con el caso de Logan, que bueno, todavía muchos siguen detenidos en prisión preventiva porque tienen riesgo de fuga o pueden entorpecer la investigación. Primera audiencia de hoy. ¿Qué dijo Michael González? Soy inocente. ¿No? El mismo Michael, sí, que recordemos que se echaba en cara con su propia pareja, que vos le pegaste a mi hijo, que yo le pegué al tuyo. O sea, entre ellos un vecino declara como testigo que escuchaba una discusión muy fuerte donde se recriminaban mutuamente quién le había pegado a quién. O sea que tan inocente no debe ser. Lobito. Ahí decía que se lo corregía como cualquier niño, pero que no había maltrato, relató Michael González. ¿Qué pasó ese día a la mañana? Empezamos a entender qué era esto de bajalo. Vivían en una precariedad tal que tenían una cama cucheta, esas camas cuchetas que la parte de abajo era una cama matrimonial, por eso él dormía arriba y por eso era bajalo y que duerma conmigo. ¿Te acordás que lo habíamos Claro, discutido? cuando decíamos bajalo pensábamos que era una casa de 2 plantas. Mirá qué iluso. Bajalo era porque tenía una escalerita. Y ese ambiente que vimos lleno de ropa, eso era todo. Eso era absolutamente todo. Sí. Vamos a escuchar primero, le voy a pedir a la producción la palabra del papá. La de la mamá o la progenitora tenemos, porque yo las voy a dividir así. Vamos con la palabra del padre y después con la de la madre. Vamos. Ninguna comodidad, señor, no le dieron ninguna comodidad. No entiendo, señor. No 5 meses no le dieron, 5 meses de sufrimiento, no entiendo, señor. Este proceso recién empieza, usted va a tener toda la participación necesaria en esta audiencia y tiene el acompañamiento de los abogados que le van a explicar cómo continúa la causa. Entiendo la carga emotiva de esta audiencia y por eso le he dado la palabra. ¿No siendo por más? ¡Asesino! ¡Asesino son! ¡Asesino! ¡Mataron a mi hijo! ¡A mi hijo mataron, asesino de mierda! ¡Hijo de mierda! ¡Acabar perpetua lo voy con No hay palabras y lo que voy a decir es lo siguiente. No sabía, que en la audiencia estaban cara a cara todos, porque si bien no fue un careo, estaban presentes todas las partes. El papá abrazado a un hombre araña de su hijo, con Lorena, la mamá del corazón,
que es por quien él pedía cuando le decía quiero ir con mi mamita. Y tal vez la psicóloga, el fiscal interpretaron que mamita era la que lo parió, pero la que lo parió fue también la que lo golpeó, o habría sido, si no fue ella, fue la pareja. Una figura del hombre araña, Luqui, conmovedor, que no tiene tal inocencia. Muchas veces se usaba la máscara del hombre araña para ocultar los golpes que tenía el niño. Eso que nosotros vemos un niño disfrazado, decimos, está emulando su personaje, está jugando, divirtiéndose, haciendo un juego de roles. En realidad muchas veces se la ponían para ocultar los golpes. Es tremendo, es tremendo. Estoy viendo, la gente ya lo vio. Bueno, ahí en pantalla en este momento estamos viendo el lugar donde se realizó la audiencia, que como dije antes, repito, se determinó que por 6 meses estas 2 personas van a seguir detenidas, van a seguir en prisión preventiva, no van a tener ningún beneficio. Y estamos viendo el mini mono ambiente, que siempre digo, y lo dijimos el otro día, puede ser lo más humilde, la casa puede ser muy humilde, pero hay gente que cuida sus cosas, que quiere sus cosas. Eso, Eli, te pregunto, denota, ¿no? ¿Cómo está uno? Denota cómo está el alma también, ¿no? Si una persona viene sucia, dejada, abandonada, es porque evidentemente algún dolor acarrea. ¿Qué te dice a vos esta casa? No, un abandono. Parece un abandono, pero bueno, a ver, yo tampoco me voy a poner, digo, hay mucho desorden, es verdad, hay falta de limpieza, es verdad. Pero el nene vivía a 20 centímetros de un termotanque eléctrico, bueno, quiero decir. Esas cosas, hablo de no solo del orden o el desorden, hablo de el amor que, porque yo de última, si no hay lugar, duermo al lado, pero mi hijo duerme en el lugar más cómodo que tenga la casa. Sí, pero realmente para mí en este caso hay una falla en la justicia, hay una falla en todos los mecanismos que tuvieron que prevenir esto y que no pasó. La psicóloga Jennifer Leiva, que fue la que dijo que el nene estaba bien cuidado. Perdón, chicos, si tienen una foto de la psicóloga a pantalla completa, no tenemos ningún apuro, la podemos esperar, así la gente la reconoce, la recuerda bien, y por favor, antes de tomar turno con esta psicóloga, piénsenlo 2 o 3 veces. Sí, apareció también esta maestra Sandra Jaramillo a decir que ella había armado un informe que mostraba perfectamente cómo era el chico antes de que le den la tenencia a la madre. ¿Y el informe a dónde? Ella hizo un informe y en qué tiempo y a quién lo elevó? Ella lo hizo el informe en noviembre, cuando estaba terminando el año lectivo. Y ¿Estaba ella, con el papá todavía? No, ella marca perfectamente cuando los cambios conductuales bruscos, que eso me parece que es una señal de alerta que uno tiene que tener, los cambios bruscos en el niño de comportamiento, de cuando se lo dieron a la madre. Ella marca esa diferencia, que actividades que él disfrutaba como pintar ya no le generaban motivación, ya no lo hacía. Y eso es sumamente indispensable, que estemos atentos a esos cambios. Pero ella ese informe lo presenta, te repito, ¿en ese momento o ahora que estamos con el diario del lunes y el chico muerto? Lo que yo entiendo es que ese informe fue como el informe final el de cierre año. del ciclo de año, y en el medio, en ese noviembre, estaba esta ida a la casa de la madre, que después termina cambiando de jardín. En el otro ciclo lectivo lo cambia de jardín, lo lleva a la zona de Quinta. Yo le quiero preguntar a Eli, ¿qué tan fácil es adulterar un informe con estas características? Mira, la verdad es que yo no trabajo en este Pero digo, por ámbito. parte de la psicóloga, de un asistente social, ¿qué tan fácil es? Porque hoy escuchaba a Mariela, después de la audiencia, y decía Mariela que en los informes estaba escrito que Ángel lloraba y que pedía, que quería vivir y estaba muy feliz y muy contento. Mariela es la madre, la Lorena. Perdón, Lorena. Lorena, la madre de Corazón. Ella declaró que en esos informes estaba escrito por los especialistas, incluso por la psicóloga, que Ángel decía, quiero vivir con mi mamá porque soy feliz, porque quiero estar con ella. Es psicóloga de género que cree que el hijo siempre va a estar mejor con una madre. Pero es un delito y eso no es así. Eso no es verdad y está comprobado. Miren Lucio Dupuy, que su madre también lo pedía y así terminó. Pero el
perdón, ¿no? Porque vos hablas de esto de la cuestión de género, que fue muy movilizante Resonante socialmente, también, sí. Como que se habló mucho de esto, del Y están feminismo. todas las fotos con un pañuelo verde. Pero eso no tiene que ver con lo que realmente representa el feminismo. Justamente el feminismo dice, no existe el instinto maternal, no existe. O sea, la mujer no tiene por qué ser la buena madre. No necesariamente. No necesariamente, por supuesto. Abre justamente en campo esto, de empezar a ver cuestiones de caso por caso. Bueno, y también se mezcla un poco todo, ¿no? Porque también estuvimos hablando de un caso muy resonante de falsas denuncias la semana pasada. Biasotti, Pardini y otros tantos más expusieron ante el Senado por el tema de las falsas denuncias. Acá también están las falsas denuncias de violencia para el padre, para poder quedarse con el chico. A la vez el padre cuenta que Michael González le dice, tu hijo es un estorbo para mí. Digo, acá falló absolutamente todo. Y lo primero que falla es una ley sancionada, que es la ley Dupuy, que quiero hacer referencia a algo. Hoy habló Ramón Dupuy en el programa en Rivadavia que estoy con Cristina Pérez hace un rato nada más, antes de venir para acá, y él cuenta que la ley existe, pero no está regulada todavía en todas las provincias. La única provincia que tiene la ley regulada como debe ser, con toda la gente ya instruida de cómo utilizarla, es Córdoba. Córdoba es la única provincia que tiene la ley Lucio instaurada, que los docentes saben que si un chico viene, como decía Eli, con algún signo muy alevoso o tal vez muy sutil, empezar a mirarlo y poder denunciar, es Córdoba. ¿Qué están esperando para regular esta ley? Luego, ¿cómo se maneja esto? Porque todos decimos, salió la ley tal, y la gente se cree que al otro día se aplica, y no es así. La ley Lucio está vigente, tiene que ver básicamente con todos los entornos. Yo escucho mucha gente que critica a las maestras que tuvieron muy poco contacto, algunas con el niño, como para darse cuenta. Muchas veces creemos que el otro tiene que tener la sensibilidad para evitarlo. Pero yo quiero ir a algo que es muy puntual. Cuando las personas se separan y ensamblan familias con poder adquisitivo, lo tenés vos un tiempo, lo tenés vos, vemos un régimen de visita. Cuando pasa en lugares con necesidades y precarios, porque la madre lo abandonó supuestamente, digo, no hay un acuerdo entre partes, y ahí es donde cuando no hay un acuerdo entre partes tiene que entrar la justicia a decir, claro, no quiero que lo veas, pero ¿por qué el padre le dice no quiero que vea a la madre? Porque lo abandonaste. Bueno, la justicia dice, son una pareja. A las personas con poder adquisitivo nunca le dicen, che, no, vos papá no lo podés ver. Pero en estos casos siempre se da. Ahora, hay que ver por qué la justicia, porque si no, todos le caemos a la justicia. ¿Por qué le decía que la madre no la podía ver o el padre no lo podía ver? ¿Había denuncias previas? ¿No había denuncias previas? ¿Se hacen las denuncias en ese nivel? Porque todos sabemos que hay una denuncia por violencia también al papá inicialmente. Entonces digo, tenemos que tener todos los elementos para poder juzgar justamente nosotros desde este lado, juzgar a la justicia. Pero y esa palabra es difícil. A la justicia se la juzga y se pone en tela de juicio justamente porque no han trabajado como debían trabajar. Bueno, porque dejaron todos esos ítems que vos estás nombrando a la deriva, sin tener un proceso como corresponde. No les calentó, no les importó, agarraron la hoja, bueno, ¿qué pasa con Angelito? Chicos, No, el socioambiental por teléfono. Socioambiental, breve le digo a la gente, es ir a ver la casa donde va a ir a vivir un niño cuando decide un juez que de la casa de uno va a la casa del otro o viceversa. Bueno, ¿cómo lo hicieron? Por teléfono, señores. Vamos a escuchar ahora la palabra de Lorena, que es la mamá de corazón de Ángel, que esto decía. Ángel había ido al jardín y que le había dicho que lo habían bañado con agua fría y que él pedía agua calentita. Y la maestra cita a Mariela, su mamá biológica, y le dice, ¿no?, que por favor lo bañen con agua caliente, que le cuenta esta situación que había comentado Ángel, y lo que Mariela le dijo es que él se bañaba solo. ¿Qué te pasó cuando escuchaste estas palabras? Rabia, impotencia, ganas de levantarme y romperle la cabeza, porque el nene no se bañaba solo, o al menos cuando estaba conmigo yo lo bañaba a Ángel, yo le ponía la crema, le secaba el pelo con agua tibia,
lo torturaron desde el momento uno, estos dos demonios. ¿Cómo lo van a lavar con agua fría a la criatura? Y lo que me pregunto yo es que cuando yo hablé con la directora, que hablamos con mi pareja, con la directora de ese jardín, para ella Ángel era un nene feliz, normal, se adaptó súper bien al jardín. Y tanto cambió después, ¿y por qué no informaron? ¿Por qué no denunciaron? ¿Por qué no informaron? O sea, ahí igual falló entonces las cosas. Algo que la defensa dijo también era que faltaban pruebas para determinar que los golpes habían sido voluntarios y que las lesiones en algún momento se podrían tratar de coscorrones. Esa fue la palabra que usó la abogada defensora. Dijo que los golpes quizás eran coscorrones. ¿Escuchaste esa parte? Sí, una falta de respeto a Ángel. Una falta de respeto. Yo está bien, entiendo de su trabajo. Hoy en día están defendiendo a dos demonios. Pero coscorrones, si es madre, o sea, es sentido común, como dijo el juez. Es sentido común. Hay que usar el sentido común también. Primero, que el coscorrón no se usa más hace 150 años, así sea lo más leve posible, hablando se entiende la gente. Y segundo, que los al menos 20 golpes internos que tiene el niño, según dice la autopsia, tienen hematomas que con un coscorrón no se logra, si no todos tendríamos golpes internos porque nos golpeamos la cabeza con la alacena con la puerta del auto, con la alacena, digo, la cabeza resiste golpe, por eso está el cráneo, señores. Digo, estos fueron 20 palazos, o no sé con qué le dieron, pero eso sí, tomaron el recaudo de envolverle la cabeza con una toalla o con algo para que no le queden lesiones por fuera. Muy bien aprendido, esa parte la aprenden rápido, después la otra parte del cariño, el amor y todo eso, no lo tienen en cuenta. Lo cierto, y esto es lo que yo a lo mejor no puedo entender, por qué se dividen las dos carátulas con respecto a las responsabilidades por el fallecimiento, por la muerte, el crimen de Ángel. Para la justicia, Mariela y su pareja son los responsables de la muerte de Ángel. Hasta ahí estamos bien, ¿ok? Sí. Por eso uno triplemente agravado por el vínculo y el otro doblemente agravado. Ahí está. La imputación para Mariela es homicidio agravado y la imputación para su padrastro, para su pareja, es homicidio simple. Igual, perdón, es lo que pide la Fiscalía. Todavía no está la carátula definitiva. Una vez que recaben toda la etapa de instrucción, que juntan todas las pruebas y todo, ahí se ponen las responsabilidades. Pero sí, es verdad que a priori piden esa carátula. Y lo que se pide a priori es cadena perpetua, directamente. O sea, no se habla de 20 a 25, de 8 a 14. Acá directamente piden eso para los dos en caso de demostrarse que son los culpables. Ahora, escuché decir a la madre, a la progenitora, yo no maté a mi hijo. No dice mi pareja tampoco. No, y otra cosa... Acá algo se va a quebrar, este pacto se va a terminar quebrando en algún momento. Y lo que más indignación causa es que en medio de juicio dijo, yo no lo maté, no dijo mi pareja, es verdad. Nosotros también queremos saber qué fue lo que pasó. Eso lo dijo él, creo. Eso lo dijo él. Sí. Nosotros también queremos saber lo que pasó. Quédate tranquilo que lo vas a saber, Michael González. Quédate muy tranquilo que lo vas a saber. Siempre marcamos esto, ¿no? De que muchas veces ante estas situaciones hay como una anestesia emocional, ¿no? Frente a estas situaciones. Por eso no me quiero poner como una abogada a decir, mirá cómo reaccionan ante este tema. Pero si vos te fijás, la manera en la cual hablan la madre, ¿no? La madrastra de Ángel, Lorena, sobre esta situación y la manera en la que hablan el padrastro y la madre son totalmente distintas. Lo que pasa es que también vos entenderás que cuando pasa cualquier situación en una familia, incluso la del derrumbe que veníamos hablando recién, cada uno va tomando un rol, ¿no? Si yo la veo débil, suponte que Vero, mi esposa, y nos pasa una tragedia y la veo muy caída, automáticamente me voy a levantar un poco más que ella mínimamente para sostenerla y después los roles se van invirtiendo. Bueno, en este caso Lorena lo amaba al niño. Totalmente. Él le decía, mamita. Y hay como un enojo de parte de ella, como una cuestión de qué fue lo que sucedió. Distinto a cómo se manejan el padrastro y Mariela. Y la madre biológica. La madre biológica, claro. Totalmente Pero distinta. Es que era un desconocido, chicos, para ellos. Vos pensá, el chico nace y antes de cumplir un año
por X motivo que la justicia determinará, si fue porque se lo sacó, porque viste que ella dice que se lo sacaron, que bueno, etcétera. Se va a vivir a Córdoba, vuelve 3 años después y se lo dan. Es un desconocido. Sí. Es un desconocido. Es como, puede tener afecto con el correr del tiempo. No hubo tiempo, porque como era un estorbo para el macho de ella, era un estorbo para su macho. Entonces ya el chico empezó a ser tratado como una cosa desde el minuto cero. Entonces ahí volvemos nuevamente. Cuando deciden evaluar la tenencia de Ángel, ¿no?, a esta mujer, ¿no se podrían haber evaluado no sé, la empatía de parte de ella, el cariño de parte de ella hacia el hijo? Que sí, lo que pero la no se evaluó porque es una incompetente, la psicóloga. Es una incompetente y no tiene la culpa la psicóloga solamente, porque ella puede haber escrito en el socioambiental vivienda digna, todo lo que sea, que no fue a ver, pero el que pone la firma y libera la orden de que el chico sea restituido a su madre es un juez. Bueno, pero en este caso, si vemos, los pasos fueron los correctos. La gente pero y el mal entorno, hechos, Eli. Totalmente. Porque el paso correcto es voy a la casa, miro y cuando entro y veo que el nene a 40 centímetros de su cama, si se sienta, tiene una chapa puesta porque justo hay una gotera, sí, hay que y que tiene un termotanque también, acá, ¿no?, pegado, un calefón eléctrico, digo, acá no puede vivir el niño, y acá no pueden vivir ustedes, no puede vivir nadie en este lugar. Pero eso me asusta más entonces, porque fuimos a buscar ayuda, vimos las señales, hablamos con quien teníamos que hablar y no funcionó. Y eso me asusta más. Lo hicieron sin ganas. Es como, me saco de encima esto. Todo ¿lo quiere la madre? Se lo damos a la madre, así no joden más. Se lo damos, archivo esta carpeta, porque en muchos lugares la justicia funciona así. Es archivar para sacarte un tema de encima y vos, como fiscal, o como, hablo en general, como fiscal o como psicólogo, decís, wow, resolviste un caso. Qué rápido, qué celeridad. Sí, sobre todo cuando tu hijo empieza a hacer un paquete para beneficios propios, en este caso, ¿no? Hay que comprobar también si Mariela fue después de 3 años a buscar a su hijo porque quería cobrar esa famosa pensión, ¿no? Por algún beneficio propio de ella. Tu hijo pasa a ser un paquete, un objeto de... Y es muy importante lo que dijo Eli recién. Cuando una mujer no tiene ese instinto de madre, tu hijo es una cosa, es una planta, es un algo que está acá, y si tenés una pareja que le estorba, peor aún. Así que es un desenlace que donde falló todo un sistema de protección a los derechos del niño, terminan así, de esta manera horrible. Vuelvo a plantear esto. Los chicos tienen que estar con el padre y con la madre. Eso está claro. Si la madre se va, pierde el derecho de madre, ¿está mal que reclame querer estar con su hijo si se fue de una manera? Por eso digo... Pero antes de dárselo a la señora que no lo conoce, el problema, voy a la casa, me fijo cómo va a vivir el niño. Una adaptación también, chicos, ¿no? Bueno, la adopción. El video que nosotros vemos donde le preguntan a Ángel... es del 9 de marzo, quiere decir que no es que se lo sacaron definitivamente a Luis y a Lorena, sino que había algunas revinculaciones. Lo que está mal es que vos tenés que hacer un seguimiento, porque hay un caso muy extraño de una madre que abandona a un hijo por 3 años y lo quiere recuperar. Tenés que hacer un control, no entregárselo a la madre, ahí puedo sí ir un poco a ver si el sesgo que era la madre tiene más derecho que el padre, y ahí me pongo en esa postura, pero digo, si tiene más derecho, el padre lo tuvo 4 años. Es que no es cuestión de derecho, similar derecho. Entonces deberían tener una tenencia compartida. Es que si además si habitan en el mismo lugar, Eli. A lo que apuntan cuando uno dice lo mejor que le puede pasar al niño es estar con la madre, es porque consideramos y creemos que la mujer genéticamente tiene más habilidades de cuidado. Sí, y eso no es así, eso es una construcción social. ¿Cuántos niños abandonados en tachos de basura por madres, tal vez por embarazos no deseados, pero que ni siquiera tienen el instinto de decir, lo voy a dar en adopción? Porque a lo mejor fue un embarazo producto de una violación y entiendo perfectamente que no quiera tener a ese hijo, pero el instinto de ir y tirarlo, o sea, Dios, no lo hace absolutamente ningún animal. Entonces acá, volviendo a lo que decía Lobo, es si tiene derecho a reclamarlo, sí, pero ¿sabes qué? Además de ir a ver la casa, además de ver cómo va a vivir el chico, yo,
soy trabajadora social, o trabajador, voy a la escuela, aviso, miren, este chico que ustedes tienen acá vivía con el papá, ahora se muda con la madre. Quiero saber al dedillo cómo evoluciona la conducta del niño, porque va a estar en una etapa de revinculación. Voy y hablo con el padre, con la pareja del padre, conozco a los abuelos, me involucro. Y hay mucha gente que hace trabajo en barrios carenciados, que se involucran tanto con las familias, que después terminan siendo amigos, ¿entendés? Tienen que estar presentes en ese momento, porque tienen que notar cuál es la actitud y cómo reacciona el niño ante una persona que la ve luego después de 3 años. Tienen que estar presentes. Es más, cuando yo hablé con una persona de asistencia social, dice que en este proceso de revinculación no se lo lleva directamente a la casa. Se hace en una plaza, en un lugarcito donde el nene sienta que no está siendo arrancado de un lugar para irse a otro. Hay un caso, lo nombro porque ya fue público y todos lo sabemos, que es el caso de Victoria Zipolitakis y su pareja, que, ellos terminaron muy mal. Ella dilató bastante los tiempos para que lo pueda volver a ver el padre, y en un momento la justicia dijo, bueno, comienza la revinculación, y el proceso era así, era en una plaza, el niño con el padre jugando y la asistente social presente. Primero era 1 hora, después era 2 horas, después además de la plaza era la plaza y un helado, de a poco para que puedan conocerse, porque habían estado la etapa más importante del niño, Eli, digo, de formar su cabecita hasta los 3, 4 años, casi que no lo había visto. Entonces, eso, por ejemplo, es hacer bien las cosas. No, a ver, hay una cuestión que es real. Para un niño donde se está gestando la panza, el lugar de la madre, el sonido del corazón de la madre, es como un lugar de paz. Hay estudios que muestran de hombres ya grandes, mujeres ya grandes, que les tapan los ojos, personas con burnout, con estrés, con ansiedad, le acercan a la madre sin que sepan, lo abrazan, y se ve cómo el ritmo cardíaco baja. Porque hay algo medio como biológico en cierto punto. Claro que sí. Ahora, digo, ese abandono de parte de la madre obviamente repercutió en el nene de 1 año. Totalmente. Nuevamente. Pero no es una cuestión de instinto esto, tiene que ver con cuestiones de la biología, del lugar de que uno se siente seguro. Este abandono, lógicamente, generó un impacto emocional en Ángel. Pobrecito. No puedo dejar de pensar en la corta vida y la dura vida que le tocó vivir a este chico. No, y yo creo que todos en cierto punto nos aislamos emocionalmente y ponemos un campo de frialdad para poder hablar de esto, porque si realmente nos damos cuenta que estamos hablando de un nene de 4 años, el video de él no lo estaríamos hablando así. No lo puedo ni ver ni escuchar más, ya está, me bastó con una vez. Quiero que escuchen a la que dice ser madre, lo que decía hace apenas unos días atrás. La verdad que estoy re mal porque han pasado muchas cosas que todavía yo no entiendo por qué me acusan de que yo lo maté a Ángel. Yo no maté a mi hijo. Es más, yo lo busqué, dice, como diciendo, yo no maté a mi hijo, es más, como diciendo, mira, ¿te querés? Te cuento algo más positivo. No, bueno, ahí es donde yo me refería antes cuando ella dice, yo no maté a mi hijo, pero la justicia también tendrá que analizar las declaraciones, los gestos, etcétera. No dice que su pareja no lo mató. No dice quién fue el hijo de su madre que mató a mi hijo. Igual yo con el tema de las reacciones y del llanto y todo eso, a veces pienso que hay gente que, bueno, cada cual, viste, que vos decís, ¿cómo pues se le acaban de matar a un hijo y esta persona no llora? En otros casos, no me refiero. Totalmente. Bueno, eso por dentro va la procesión y cada uno hace lo que sea. Pero ya escucharla, te das cuenta que habla de una persona que es ajena a su sentimiento. Es que predomina ella sacarse la culpa de la situación. Por eso digo, es algo que me genera duda. Esto tendrá que tener las pericias para ver el registro de daño que ella tiene, el registro de cómo sucedieron las cosas, y ahí veremos qué fue lo que pasó. Ahora, que su discurso y cómo ella y su pareja se manejan en esta situación nos genera dudas a todos. No, totalmente. Ahí la información que surge de todo esto decía que Mariela no defendió de Michael y de los coscorrones. Por eso le decía, vos le pegás al mío. Ahora, ¿por qué no lo pudo defender? Porque acá ya hablamos de alguien que ya había tenido algún tipo de violencia familiar. ¿Qué pasa entre el miedo como mujer de enfrentarte al macho y defender a tu hijo? Porque está tu vida ¿sabes en qué el pasa, medio, Lobito?
que ella no lo considera su hijo todavía. Si bien lo parió, no tiene el amor, no lo siente. Ahora, menos mal, agradezco que la bebé de esta pareja de diablos esté en otra provincia con la tía. Sí, y espero que esté bien, ¿no? Que estén haciendo un socioambiental en Córdoba para saber en qué condiciones vive la persona que se llevó ese niño. No que se lo dieron porque con un DNI decía yo soy la hermana de la madre, me lo llevo yo, lo crío yo. Cuidado con eso, Atenti. Bueno, vamos a hacer una pausa, perdón que hoy fue un día cargado de mucha información dura, pero bueno, es lo que está pasando, es el termómetro, es lo que nos pasa y también es lo que te pasa a vos. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Reperfilar. El resumen de las noticias está en NET, con la conducción de Néstor Esclausero. Reperfilar, de lunes a viernes a las 18 horas, por NET. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Anímate al desafío y confía en Vanish. Mento Plus 2, el único caramelo con una capa de frío extremo de un lado y sabor irresistible del otro. Probá, girá, descubrí. Un giro de sensaciones. Mento Plus 2. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. ISPA, con la conducción de Diego Moranzoni, para debatir los temas del día con móviles en vivo. ISPA Todo al Revés crece. Te espero de 18:30 a 20 aquí en NET TV, en toda la República Argentina, para disfrutar de ISPA Todo al Revés. ISPA, de lunes a viernes a las 18:30 por NET. Rocklets, la forma más divertida de comer chocolate. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Mento Plus 2, el único caramelo con una capa de frío extremo de un lado y sabor irresistible del otro. Probá, girá, descubrí. Un giro de sensaciones. Mento Plus 2. CineNet presenta las mejores superproducciones de Hollywood. Martes, Enemigos Cercanos con Jean-Claude Van Damme. Miércoles, El Pistolero con Luke Hemsworth y Chris Christopherson. Jueves, Marea Letal con Halle Berry y Oliver Martínez. Viernes, La Tribu con Jewel State, Justin Baldoni y Kellan Lutz. CineNet, de lunes a viernes a las 21 horas por NET. Y seguimos en este ¿Qué te pasa? De martes y vamos a hablar de algo que a todos nos duele. ¿Sabes dónde? Acá, mirá. Acá. ¿A dónde? Acá, no me digas. Mirá, no tenés nada. Acá, en este otro, de este lado, también. Un sol que para tiene que ver Luquitas. con la inflación, señores. Se conoció el índice de inflación del mes de marzo. Ya lo dimos en exclusiva en el momento que sucedió. Santiago lo dijo y ahora vamos a ampliar un poquito cómo te afecta a vos, que es lo que nos importa a todos, ¿no? Sin duda. El día a día. 3, 4, 32, 6, lo que es interanual,
Y hay algo que preocupa a muchos, porque cuando se arma un presupuesto nacional, se estipula una inflación proyectada que estaba en este último presupuesto aprobado en torno al 10%. Lo que pasa es que ya llevamos 9,4 en solamente 3 meses. Ahí tenemos una de las conclusiones más rápidas y sencillas. Esto va abril a marzo. Ahí va, ahí lo tienen. Y si te tomo el otro marzo, sí, para entender o creer que todo es posible, fue 3,7 marzo del año 2025. ¿Cuál es el rubro que más se imponía? Educación. Pasó exactamente lo mismo en este momento, con algunos condimentos que vamos a hablar. Pero es el 10º mes que no puede bajar la inflación en la Argentina, luego de un mayo de 1,5 en el 2025. Después tuvimos un promedio de 2,4, 2,5. Tuvimos 2,8 en diciembre y 2,9 en lo que viene este Ahora, año. ¿qué pensás de esto que dijo el ministro, de que a partir de ahora viene un proceso de desinflación o deflación? No sé si es lo mismo. Bueno, a ver, hoy queríamos analizar si había algún rubro que estaba en deflación, y algo que me sorprendió es que prendas de vestir y calzado sube 3%, siendo el rubro que por lo general está más a la derecha. Para hacerlo muy sencillo, los rubros de la derecha están por debajo del 3,4, los rubros de la izquierda están por encima del 3,4. 12,1 dio educación y 4,1 dio transporte. ¿Educación te referís a colegios privados? Es que es estacional, marzo. Claro, por eso es 3,7 el año pasado y 3,4 ahora. Cuando vos comprás los útiles, cuando compras También. los uniformes, Exacto. cuando compras la ropa. Por eso prenda de vestir también tiene un aumento, porque es estacional. Claro. Porque vos le comprás los que compran el guardapolvo, pero tenés que comprarle unas zapatillas para el colegio, Sí. tenés que comprar indumentaria para el colegio. El transporte, vemos cuánto viene aumentando. Y claro, 2,9, y cuando yo te digo que el colectivo puede aumentar 2 puntos más inflación, es 2 más 2,9. Claro, ahora, estamos hablando bueno, casi 5. A eso voy. Yo te digo, la gente de la casa dice, sí, dio 3,4. 3,4. Perfecto, pero a mí me aumentó un poquitito la verdura, un poquitito la ropa, un poquitito la nafta, un poquitito esto, un poquitito el otro, y cuando hago la sumatoria, mi sueldo cada vez me alcanza menos, o directamente no llego al día 15 entre los impuestos, que también aumentan un poquitito. Entonces, ¿cuál es la realidad? Vamos al mejor de los casos. Hoy la paritaria está en un 1%. Quiere decir, y tomemos desde principio de año, a vos te van a aumentar en 3 meses 3% y vas a tener una inflación de 9,4. Es decir, tu pérdida de poder adquisitivo es 6,4. Para hacerlo muy lineal. Bueno, pero a vos te entra ¿cuánto menos hace plata? que viene pasando esto? Viene pasando... Históricamente la Argentina siempre corrió detrás. El sueldo siempre estuvo debajo de la inflación. Antes tenías... En algún momento, ponele. Claro, para algunos ahorristas pequeños tenías cierta tasa. Hablo de año 2018, para no ir al gobierno anterior y sí ir a otro y saltearnos un poco. La tasa te cubría, por ahí rendía 2%, pero con ese 2% vos podías hacer muchas cosas. Hoy lo que le pasa a la Argentina es que la Argentina está cara. Cuando vos decís, viene cualquier persona del exterior y te dice, fui a comer un sándwich con una gaseosa y gasté el doble de lo que gasté en Madrid, algo tiene que ver con eso. Sí, en todos los rubros sectores. Lo mismo pasa con la ropa. En transporte no lo sé, me parece que no, pero digo, en la ropa, la comida, el extranjero viene y se asusta. Lo que pasa es que ya el transporte no, pero el transporte ya tuvo una suba muy alta en su momento. Digo, fue una de las primeras cosas que aumentó, como la luz. Yo recuerdo apenas asumió, Milei, apenas asumió el aumento de la luz, de gente que pagaba, no sé, de 20 pasó a pagar 40.000 y me quedó corto, y así se duplicaba todo eso. Sí. Era necesario el aumento, ahí entran los subsidios sí, subsidios no. Eran necesarios, pero no fueron graduales. Hay algo que la gente aguantó. Claro, hay algo en la economía que se llama sincerizar los precios, ¿no? Claro. El tema es cuando hay sincericidio. Porque si yo te digo que esto lo tengo evaluado a 1 y lo tengo que poner en 50, lo que hay que analizar es cuántos lo pagaban a 1 y cuántos lo pagan a 50. Hoy hay muchas corporaciones
que durante mucho tiempo pidan la toalla porque se empiezan a bajar muchos usuarios. Porque vos podés seguir aumentando, pero si vos no vendés, no podés aumentar lo que no vendés, no tiene sentido. El tema, Lobito, es cuando aumenta lo que no podés prescindir. Alimentos y bebidas, esto llamó Porque mucho la atención. a mí me aumenta la ropa, listo, no me compro ropa. Digo, me arreglo con lo que tengo. La gente hace malabares, le baja el dobladillo, lo que sea. Claro. Pero cuando te aumenta el medicamento que te sostiene la vida y no lo podés pagar, ¿qué haces? Bueno, acá tenemos dos cosas que hay que dejar en claro. Podemos darle algo a lo que tiene que ver con combustibles, que tuvo un aumento del 20 y pico %, y que claro, te aumenta el transporte, te aumenta la logística de cada uno de los productos. Eso fue 3,7, vivienda, agua, combustibles. Muy alto comparado con lo que veníamos. Podemos darle un 0,3 a un 0,5 de diferencia en la inflación, pero si le saco un 0,5, vuelvo a tener un 2,9. Quiere decir que la inflación está costando en la Argentina que se desacelere. Perfecto. Bueno, esto fue el número, la noticia del día, el número que se venía hablando ya, porque todos los 14, ¿estoy diciendo bien? Sí, hoy está todos los 14, el 12 ya se empieza, ya falta poquito. Con Cava que te anticipó 3 adelante. Claro, hay países que ni siquiera saben cuál es, la gente camina por la calle, no sabe cuál es la inflación porque no le interesa, porque nunca cambia. Vamos a volver un poquitito al tema de la primera audiencia por la muerte de Diego Armando Maradona, que se celebró hoy en los tribunales de San Isidro. Y quiero ir con textuales que pasaron dentro del recinto hoy. Cosas que se dijeron hoy, le cuento a la gente, no sé si Lobo estás en el grupo de periodistas. No. Bueno, hay 2 grupos de periodistas de todo el país donde los que no estamos acreditados, yo no estoy acreditado, me encantaría haber participado de ese juicio, no puedo por trabajo, porque hay que ir a San Isidro, volver, pero la gente que sí se ocupa específicamente del juicio pudo tomar notas, siempre se puede tomar notas de audio con el compromiso de no divulgarlos, y si no, textuales de lo que está pasando adentro, y eso se vuelca todo dentro de un grupo de periodistas para que después podamos informar. Textuales de cosas que pasaron hoy dentro de la sala. Fernando Burlando, abro comillas, lo tenían en un entorno diabólico, hablando de un poquito lo que hablábamos antes, de la gente que rodeaba a Maradona, la casa, cómo estaba constituida toda esa tribu de gente, digo en el sentido porque eran una comunidad que vivían en la misma casa, y cómo administraban tanto sea la comida, los medicamentos, cuando quería se los daban, cuando no quería los escupía y no importaba nada, etc. Dijo Burlando, Diego tenía miles de chances de vida. ¿Por qué? Porque hay muchos médicos que aseguran que Maradona se curaba con un diurético, en este sentido. El que lo veía así, hinchado como estaba, lo primero que hubiera hecho, si ingresaba un médico probo, era llamar a una ambulancia, llevarlo, internarlo, estabilizarlo, retirar el líquido que tenía en su cuerpo, y después obviamente había que hacer un montón de cosas más. Pero la vida, el peligro inminente de vida era, con solo verlo, ya se daba cuenta un profesional que Maradona estaba al borde de la muerte. Por eso abre el fiscal Ferrari el año pasado el primer juicio fallido con una foto de Maradona muerto, hinchado, diciendo así murió Diego. Mucha gente lo cuestionó, y lo que necesitaba la querella era impactar a la sociedad, impactar a los jueces. Decir, fíjense, si esta persona que estaba rodeada de médicos, ninguno vio que como estaba podía morir, entonces esto es un chiste. Claro. Eso fue lo que quisieron lograr, fue el impacto y realmente... Cualquiera de nosotros viendo a una persona así, decir qué le está pasando a esta persona que está inflada como un globo. Exactamente, pero un médico no. De hecho, antes de mostrar Patricio Ferrari eso en el tribunal el año pasado, llamó a los hijos, a todos los que estaban presentes, y se los dijo. Dalma preguntó, ¿es necesario? Y le explicaron el porqué y lo entendieron perfectamente. En ese momento bajaron la mirada, por supuesto, pero ellas lo vieron a su papá muerto, lo vieron en persona, ¿no? Más que eso, imposible. Pero bueno, en un momento se intentó frenar esta estrategia, que es válida, pero entendieron el porqué. Otra cosa que dijo Burlando, van a tratar de instalar que la muerte fue impredecible. O sea, que
se murió y Se no nos nos dimos murió. cuenta. Se nos murió, pero estaba todo tan bien que fue impredecible. Es como una muerte súbita. Prácticamente van a querer instalar que esto fue una muerte súbita. Maradona estaba bárbaro y se murió de un momento a otro, pobre, porque tuvo mala suerte. Eso dijo burlando. Otra cosa, las pruebas desacreditan la forma en que se describen cómo fue la cronología de los hechos. O sea, todas las pruebas que tiene la Fiscalía desacreditan de por sí el relato de Luque, Kosachov y compañía de cómo sucedieron cronológicamente los hechos. Ejemplo, ellos cuentan la historia de una manera, a la 1 tal cosa, a las 2 lo fui a ver, a las 3 estaba durmiendo, a las 4, y las pruebas de la autopsia y todo lo demás van desechando cada una de las declaraciones de esta gente. O sea, están hasta las pelotas, para decirlo en criollo. Están hasta las manos. Declaraciones que pueden cambiar. Cuidado con eso, Sí, porque claro. también esto es alertarle a... Miren que ustedes están diciendo, entonces lo que dije antes, en vez de decir a la 1, digo alrededor del mediodía. Claro. Entonces Claro. le das la posibilidad de que te cambien un poco el relato Ahora, y sea más verosímil. Es un juicio muy difícil, un segundo juicio. ¿Por qué digo esto? Porque no podés dejar de tener en cuenta lo que pasó en el primero, que fue fallido, pero a la vez tenés que tener mucha atención al detalle de lo que vayan a declarar en el segundo. Claro. Porque una palabra, una coma, hace la diferencia. Y fallido no por los que estaban adentro declarando, Totalmente. ni los testigos, sino por una mala praxis o ejecución extraña de una jueza. Entonces, los que estaban ahí, estaban a derecho, estaban Yo diría haciendo su ambición, alegato. yo creo que fue ambición pura. Total. Ambición pura de ella de querer brillar como la estrella, que el mundo iba a ver ese documental, porque no se olviden que este juicio lo está cubriendo mucha prensa local, pero hay prensa internacional, y los que no están acá, de países remotos, que tal vez no vinieron, están con los ojos puestos acá para informar lo que vaya a pasar. Por supuesto que al principio es novedad, después va a haber una etapa de amesetamiento porque el juicio va a ser largo, y después cuando lleguen los alegatos finales, ahí agarrate porque esto arde, o sea, es tema nacional. Voy a testimonios dichos por Vadim Mischanchuk, que es el abogado de Agustina Kosachov, de la psiquiatra. Dijo, Maradona tomaba decisiones incorrectas, o sea, le echamos la culpa al muerto. Por algo está en tratamiento, ¿no? También. Claro, obviamente. No, decisiones incorrectas. ¿Qué decisión correcta va a tomar una persona que tenía problemas de salud mental, entre otros, ¿no? Y escuchen esto, el responsable era el propio Maradona. O sea, que no quiera tomar la pastilla, que no se quiera bañar, que no se quiera levantar a ver el sol, que esté encerrado con las ventanas bajas durante horas y durante días, me atrevo a decir, era todo culpa de Maradona. Digo, esto fue parte de lo que pasó hoy adentro. Estuvieron absolutamente todos, cuando digo todos es los abogados y las partes querellantes y también los imputados. Ya a partir de la audiencia del jueves, yo tengo entendido por lo que hablé con Claudia hoy, que las chicas no van a ir. Verónica Ojeda me dijo que no va a ir a todas las audiencias, me lo dijo ella hoy. Me dijo, yo Lucas voy a ir a las audiencias clave, Claro. que sepa que tengo que estar, y después porque se está preparando también para su declaración. Y lo tiene a Mario Baudry, que es su pareja y representante legal de Dieguito, que le va informando el día a día de lo que vaya pasando. Sí, y además es agobiante. Evitarte la indignación de No, pero volver a escuchar algo que encima puede llegar a tener cambios en el relato. Y puede ser peor que lo que Y hay escucharon. que mantener una conducta cuando vos estás escuchando que un tipo está diciendo todo lo contrario de lo que vos ya escuchaste. Sí. Por eso me parece una muy buena decisión ir en momentos claves, porque después después de toda esta etapa, se junta toda la información. Además, por supuesto, Verónica tiene a Mario Baudry, que es su abogado, Claro. y su pareja, que le va a transmitir todo. Claro, lo mismo pasa con las chicas. Yo, por ejemplo, en el primer juicio, Yanina fue la que más veces fue, creo, estuvo más veces presente, aún ya habiendo declarado, que Dalma. Pero bueno, Dalma también acababa de tener, tiene chicos más chiquitos, Yanina tiene un hijo adolescente, por ahí puede manejar mejor sus tiempos. Bueno, lo cierto es que habrá días que van y habrá días que no van. Ahora quiero que hagamos un pequeño paréntesis dentro del mismo tema y hablemos de aquel famoso, que de paso se lo pido a la produ si lo tiene, aquella declaración de Dieguito Junior, Dieguito Fernando, cuando dice justicia para mi papá,
justicia por el padre, etcétera. Si vos me das el ok, lo vemos primero y después lo charlamos. Y si no, empezamos a charlarlo, como quieran ustedes, chicos. Bueno, veámoslo juntos y después hablemos un poquitito de bullying. Chicos, díganle por favor que se corra. Solamente. Chicos, solamente quiero que Dieguito quiere decir unas palabras. Salí, pues no me están trabajando. Justicia, papá. Ahí está. ¿Cómo Diego? Está listo. Justicia por el padre. Justicia por el padre. Sí. Justicia por papá. Listo. Vamos, papá. La verdad que el señor de seguridad fue más lo que le molestó que otra cosa. Ahí se va Verónica con Diego. Pero esto que vimos, ayúdame a recordar, Lobo, es una audiencia a fin de año. Yo no sé si es donde se declara nulo el juicio o si es donde se da a conocer la nueva fecha del juicio, pero sé que fue una audiencia me parece que especial. fue la última, me parece que fue la última donde todos sabían que iban a un nuevo juicio. Claro, cuando Jaco Sachov estaba... Que ni siquiera se sabía tampoco la fecha, se venía retrasando, se hablaba de cuánto tiempo pueden tardar en rearmar todo un juicio y conseguir un totalmente. lugar. Bueno, ¿por qué pusimos este tape? En este caso, en este momento, era cuando Verónica Ojeda sale, por supuesto, la prensa la estaba esperando, como esperaron a todos los protagonistas, y ella dice, ella había hablado ya ese día al ingresar. Ella dice, va a hablar Dieguito, quiere decir unas palabras. Entonces, la horda de periodistas, imagínate uno que está atrás, no escucha, el que está delante, le ponen algunos micrófonos, y él dice, justicia por mi papá. Y otro que no escuchó le dice, ¿cómo Diego? O sea, le piden que repita. Entonces, la que repite es Verónica, dice, justicia por el padre. Y ahí el nene vuelve a decir justicia por el padre, porque escucha a la mamá. Bueno, esto se ha convertido en un meme. Esto se ha convertido en algo que está en todas las redes sociales, motivo de burla, a algunos les cae simpático. Y ayer Verónica Ojeda se refirió por primera vez a esto en LAM, el programa de América, conduce Ángel de Brito, diciendo que ya no tolera más que se juegue con un chico que tiene un tema de salud mental, del espectro autista, no quiero expresarme mal, perdón, neurodivergente. Perfecto. Exacto. Y también trastorno del lenguaje. Exactamente. Por eso la forma en la cual él lo comunica generó tanto, posterior a esto, tanto revuelo, ¿no? Claro. Revuelo que también, digamos, en un momento... hubo uno que lo agarró y después todo el mundo se hizo eco, porque la verdad que a mí, yo lo estaba viendo en vivo en ese momento y no me pareció algo, yo lo entendí así, tuvo que repetir porque era tal el quilombo de periodistas que no escucharon a algunos, no lo lograron captar y él lo repite de esa manera y bueno, parece que a mucha gente le dio gracia. Verónica se refirió a esto, lo tenemos para ver, veámoslo juntos y después lo charlamos, dale. Sí, así es, Ángel. Lo que pasó es que cuando la destituyeron a McIntosh, Dieguito me ha pedido ir a verla. Quería estar. Hablé con los psicólogos, con toda la gente especiales, o sea, que están todos los días con Dieguito. Les pregunté a ver si era posible que él esté o cómo lo iba a tomar. Claro, cómo lo afectaba. Y me dijeron que sí, que él necesita también sacar dentro suyo la angustia que tiene y decidí llevarlo, por pedido de él. En ese momento cuando fuimos había mucha prensa. Dieguito quería decir 2 palabras solamente, justicia por papá. Yo le dije a todos los colegas tuyos, a los periodistas, chicos, Dieguito va a decir solamente 2 palabras. Y Dieguito dijo justicia por papá. Y yo le dije, chicos, ya está, listo. Es lo que quería decir Dieguito. Y dijo, Dieguito, yo lo entendí porque miró al cielo y dijo justicia por el padre. Claro, me dio para arriba. Y fue esa situación porque miró al cielo y lo dijo. Y esa situación generó muchas burlas, un bullying terrible desde ese momento ahora, en las redes que sociales. La verdad que ya no lo tolero más.
en las redes sociales, en todos lados. De hecho, una mujer que hace stand-up también, que no la voy a nombrar, pero Sí, fue yo vi muy el video. patético de parte de ella, siendo mujer y siendo mamá también, porque habla de su hijo, hablando así de esa manera de mi hijo y encima poniéndolo con una imagen de Dieguito, muy patético, haciendo un stand-up hablando de mi hijo y burlándose. ¿Cómo fue? Bueno, esto que acaba de pasar, esto que acaba de decir Verónica, yo lo esperaba mucho antes. Yo veía que iban pasando los meses y que esto iba acrecentándose y que ya el meme pasó a ser un dibujito animado y que el dibujito animado, y que ya todo el mundo se lo empezaba a tomar a gracia y cada dos o tres palabras decían justicia por el padre, justicia por mi papá. Y espero que a partir de ahora se deje de usar esto como si fuera, porque al final termina siendo como yo hago ravioles, ella hace ravioles, que fue una frase que todos los argentinos sabemos, y como es el hijo de Maradona, y se viralizó de tal forma, ojalá que los que hacen humor con esto lo dejen de hacer, y ojalá que también el algoritmo de Twitter, de Instagram y de todo, lo detecte y tomen cartas en el asunto. ¿Sabes? No sé si pido mucho. Es que es complicado. Realmente es muy complicado porque si no, no se puede hacer humor de absolutamente nada. Y el humor justamente es una herramienta para poder sobrellevar Claro, ciertas lo que pasa cuestiones es que para uno cuando es hacen humor difícil. con tu hijo y cuando te Totalmente. metes con una persona que tiene Tema de salud, conflicto Luqui. Divergente. ¿Divergente está bien? Sí, neurodivergente, Sí. pero además con todo el espectro autista y que esto queda claro que todos esos estímulos, micrófonos y todo, a cualquier persona lo pone nervioso. Obvio, que si Totalmente. aparte repite lo que dice la mamá, tenemos que ya ir cerrando. No, me parece que el humor salva. El humor es algo importante en la vida del ser humano. Hay que entender dónde es privado y dónde es público. Claro, y el humor- Privado, con tu gente, con tu familia, habla y decir lo que Y en quieras. este caso serviría como humor